to visualize general relativity. The goal of this video is to show different representations of the theory and to put forward a brand new one, which I have not yet encountered, although it possesses a great number of qualities. The idea behind this new representation is to make the best possible use of the video format, and in particular its temporal dimension, in order to faithfully reproduce what the mathematics tell us. In middle school and then high school, we learn that freefall can be modelled by a force. It's the force of gravity. This force allows us to predict the movement of objects, stating that they are attracted to each other, and in particular to massive objects like the Earth. However, this description is merely an approximation, and it fails when the pull is too strong, such as the path of Mercury around the Sun. It was in 1915 that Albert Einstein proposed a new theory, a rigorous mathematical model which made it possible to describe freefall more accurately. For Einstein, there is no such thing as a force that would act at a distance. It is the fabric of the universe itself which gets distorted and drags objects into a fall. In order to grasp this very complex theory, it is important to design visualizations that make it more intuitive. The representation that is most often used is that of a large elastic sheet on which massive objects are placed. By deforming the fabric under their weight, the more massive objects pull everything in their direction, like marbles in a bowl. At first, this image seems to have two advantages. It is very simple and intuitive, and it helps us understand that bodies attract each other indirectly through an underlying fabric, space-time, whose geometry can be altered. However, although it is extremely widespread, this way of presenting general relativity has a large number of problems, which make it not very rigorous. In this video, we will try to improve this image by making 4 major changes. To begin with, the image of the elastic sheet seems to indicate that objects are placed on spacetime, like marbles, while in reality, spacetime is the fabric of the universe that contains them. Therefore, one improvement that we can start with is to flatten objects onto the surface, so that it is clear that they are not exterior but contained within spacetime. Next, one of the biggest problems with this representation is that it sort of explains gravity by gravity. To the question, why does the apple fall on Earth? This visualization seems to answer that it is because the apple is pulled downwards, which causes it to fall like a marble in a bowl. But it is not acceptable to explain gravity inside spacetime, using gravity outside spacetime. We hence have to find a better explanation. In particular, it is more rigorous to say that if objects follow the well created by the Earth, it is because they move in a straight line but within a curved geometry. When they fall, objects move straight ahead, but the curvature of spacetime gives us the impression that these trajectories are deflected. To understand, we can imagine the surface of a sphere on which 2 ants would head north. At the start, the 2 paths are parallel, and we might think that as they progress straight ahead, the 2 trajectories will never cross. However, the 2 ants end up meeting at the North Pole. This is possible thanks to the curved geometry of the sphere, on which straight lines tend to get closer to one another. Inside spacetime, the phenomenon is similar, and objects seem to attract each other when they are simply following the curved geometry in straight lines. However, this picture of an elastic sheet is still misleading. Indeed, one could think that if spacetime can bend, it is due to the existence of a higher dimension. Here, for example, the 2-dimensional sheet seems to bend into a 3rd dimension. In reality, this is not the case, and the mathematics of relativity do not require any higher dimension for the universe to bend.
It is therefore preferable not to represent this sheet seen from the side, but rather from the top, with a grid to illustrate the curvature. While we're here, this also allows us to restore the three dimensions of space in which we live. Finally, the most important issue with this representation is the fact that our diagram completely ignores the time dimension. Space-time is an object with 4 dimensions, 3 dimensions of space, but also 1 dimension of time, which can equally bend and curve. Faithfully rendering a 4-dimensional geometry is strictly impossible, and we therefore have to find a trick. A first idea would be to add small clocks to our diagram at each point of the grid. In this way, the space grid becomes a space-time grid, and we understand that time can flow differently depending on where we are. That being said, adding clocks to our diagram doesn't give us much more intuition, and in particular, we still don't really understand what causes objects to fall. If we drop an apple, for example, why does it start to move towards the Earth? To really understand, it is necessary to remove 1 dimension of space to represent the dimension of time. In fact, it is the time component of the curvature which explains gravity. With such a diagram, we see that the apple is always in motion. Even when it has no speed at the start of its fall, the apple is still moving in time. It progresses towards the future. When no force is applied to the apple, the curvature of space-time will gradually bend its trajectory between a temporal speed towards the future and a spatial speed towards the ground. The apple moves in a straight line, but the curvature of space-time rotates the orientation of this straight line between time and space. We therefore understand that if the apple falls towards the ground, it is because it started with a speed through time. The curvature of space-time generated by the Earth has merely converted this temporal speed into a spatial speed. Having said that, as human beings, we do not perceive the temporal speed of objects. When an apple is dropped, it appears to us to be motionless. We do not perceive the fact that it has a motion through time. From our point of view, we experience the world instant after instant. And this diagram where objects form tubes over time, world lines, is not very intuitive. Our last step will therefore be to slice this diagram, to cut it up instant by instant, in order to form an animation which includes time. The curvature of the universe, which causes straight lines to dive into the Earth, becomes a movement of contraction. The rate of this contraction is constant and perpetual because the curvature of space-time, which depends only on the mass of the Earth, is always the same. However, it is very important to understand that the geometry does not really contract. It's the fact that straight lines get closer together that gives this impression of contraction. The phenomenon is quite similar on the surface of a sphere. The curvature is constant on the sphere, but the straight lines seem to be perpetually getting closer together. It is this representation which I find to be the most appealing for visualizing general relativity. The Earth, because it is very massive, deforms space-time, giving it a curvature. For us, the curvature of space-time appears as an endless contraction of the grid. In technical terms, we say that the volume contained between geodesics shrinks over time because of the curvature. This grid that shrinks represents what we call inertial frames, frames in freefall. With respect to this grid,
A body that is not subject to any force will conserve its movement. Thus, if we drop the apple with no initial velocity, as no force acts upon it, it will remain motionless relative to the grid, but as the grid contracts, the apple will fall. With this image of relativity, it is also easy to see that the surface of the planet is constantly accelerating upwards, because it is always going against the natural movement of the grid. Finally, if we throw an object sideways with an initial velocity, no force is applied on it, and it will therefore continue in a straight line within the grid. But as the grid contracts, the object is constantly pulled back towards the Earth. That's exactly how the moon orbits the Earth. The Earth orbits the sun. Hola, hola, hola. ¿Por ahí me escuchan? Sí, listo, bien, bien. Bueno, por ahí les había quedado viendo un video de justamente esto de cómo visualizar bien la realidad general. Me lo han preguntado por ahí, entonces pues quería arrancar hoy con eso. Y entonces, pues nada, listo. Ya es, digamos, este video me parece muy interesante, pues porque es de los pocos que he visto el que realmente trata como de ilustrar realmente cómo podría ser realmente de manera visible la relatividad general, ¿no? Más allá de colocar siempre una manta y luego una esfera que curva esa mantica, ¿no? Sino que estamos hablando de en tres dimensiones y pues por eso me parece interesante verlo desde ese punto de vista, ¿no? Bueno, entonces voy a compartir pantalla. Hoy va a pasar algo interesante, es que vamos a trabajar varias cositas. Entonces, a ver, creo que ya se está viendo, sí. Listo, bien. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo hoy es seguir pues trabajando en lo que habíamos desarrollado los vectores Killing, ¿sí? Pero hoy sí veríamos algo ya más en torno a, digamos, al desarrollo físico, ¿no? Pero antes de eso, les voy a dar un plus, no sé si ya lo habrán visto por ahí, de, de prácticamente esto que les voy a comentar ahorita. Y si no, pues realmente va a ser un increíble recurso si les gusta esto de, obviamente, relatividad general y si quieren meter por, no sé, pues por investigación o alguna de esas ramas, ¿no? Y digamos que su pregunta o digamos a ver, o sea, entre las tantas cosas que pueden hacer aquí en relatividad, pues claramente, digamos, es formular métricas o inclusive ver algunas métricas y qué es lo que sucede con el espacio-tiempo, ¿no? Entonces, digamos que entre esas hay un programa pero muy interesante que se llama Máxima. No sé si de pronto lo conocen. Coloquen en el chat si lo conocen. Este que está por acá, Máxima. Este iconito que está por acá abajo. ¿Lo conocen? Sí, sí, Johan. ¿De dónde lo has visto, Johan? ¿Sí lo has usado? Ah, súper genial, súper genial. ¿Ese es Eso. gratis? Sí, ese es gratuito y de hecho, si quieren a ver, les voy a pasar el link. Sí, ese prácticamente hay ciertos profesores que lo manejan, inclusive por ahí creo que justamente en YouTube o algunos de los estos que hacen también física vía YouTube utilizan justamente también ello. Entonces es interesante y es muy bueno. A ver, ¿dónde es que tengo esto? Y les paso, si quieren aquí, espérense, los paso de una vez. Y si quieren, les paso algunos códigos para que se vayan como acostumbrando porque pues, realmente es algo pero bien interesante. Demasiado. O sea, de verdad es un recurso muy útil para encontrar tensores. O sea, algunos tipos de tensores y métricas y eso. Entonces, se los paso por acá por el chat rápidamente. Entonces es este, es el padre de matemáticas. Sí, 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 sí. Eso. Ajá, sí, 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 sí. Sí, sí lo recuerdo un día que me lo dijeron, sí. Entonces, pues nada, el objetivo simplemente es que traten de, pues de descargarlo. Realmente no ocupa tanto espacio, es gratuito y pues digamos que prácticamente el código en el que se proyecta es, pues no es difícil de utilizar, ¿no?
Pues claramente hay que tener cierto nivel por lo menos básico de programación y pronto mirar uno que otro código pues que se desarrolle aquí en Máxima, claramente. Y pues nada, simplemente es que lo descarguen y ya les vamos a mostrar entonces, digamos, los ejemplos que nos puede, y para los que no puede servir demasiado este servicio, ¿no? Entonces, pues nada, aquí se meten al link de Máxima, se van aquí donde dice Windows, including GNU Plus Máxima, y pues nada, lo descargan. Pues prácticamente mi computador tiene un sistema operativo de 32 bits, o sea, no es tan bueno. Pero pues ahí está el 3264, entonces pues nada, ustedes ingresan ahí, le dan por aquí a la última versión. Si quieren, o aquí lo van directamente a la última versión y ya, lo descargan acá arriba. O si tienen, digamos, si tienen pues el sistema operativo de 32, pues aquí aparece, o de 64, aquí aparece. Ya. Descargan cualquiera de los dos, pues ocupa esto prácticamente, cualquiera de los dos y ya una vez lo tengan instalado, entonces pues el objetivo sería ¿cuál? O sea, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que yo les voy a pasar un código, ¿listo? Un código que ustedes pueden utilizar libremente ahí pueden juguetear con él en el Máxima, y el objetivo es que con ese código vamos a empezar a, digamos, cuando lleguemos a necesitar trabajar algunas métricas, pues simplemente ustedes introducen nuestros parámetros y ese programa nos va a calcular los símbolos de Christoffel, los sensores de Riemann y los sensores de Ricci directamente, ¿no? Entonces, pues se dan cuenta, es un recurso increíble. Entonces, pues vale, ahí simplemente lo descargan y pues ya. Entonces ahí les paso el link y entonces les voy a comentar un poquito referente al programa súper rápidamente para comenzar, ¿listo? Entonces, a ver, vámonos al de este, Ringler, vamos a este. Bueno, entonces, prácticamente, ¿cómo es que funciona esto? Pues nada, simplemente es una plataforma, un lenguaje pues para diferentes desarrollos de cálculos, ¿sí? Y pues prácticamente sí que tiene bastantes paquetes en cuanto para trabajar cálculo, pues todo tipo de cálculos, inclusive el tensorial, inclusive pues por eso es que lo estoy utilizando. Y pues sirve para un montón de cosas. Pues digamos que yo en lo personal lo he trabajado muy poco, la verdad, siéndole sincero, no les voy a mentir, lo he trabajado muy poco, pero por lo menos para esto en lo que se refiere, para la parte am, de la parte de tensores, que es lo que ahorita nos importa, pues sí que me pareció un recurso bastante útil, ¿listo? Entonces, pues si lo pueden descargar y utilizarlo, pues súper bien. Bueno, entonces, sobre qué trata. Entonces, pues por aquí tengo prácticamente ya la copia de, del código. Y entonces, pues simplemente es lo siguiente. Entonces aquí, digamos, si se están dando cuenta que aparece pues métrica de Minkowski como título, y entonces, pues el objetivo es que en cada uno de estos puntos ir calculando ciertos parámetros, pues que dependan justamente de los valores o parámetros que vamos a meter nosotros, o las coordenadas, ¿no? En este caso. Entonces, claramente, pues no voy a entrar mucho en detalle en cuáles son los códigos específicamente, pues porque no, esto obviamente no va a ser clase de lenguaje de programación para máxima, pero sí me interesa que más o menos, o sea, por lo menos explicarles para qué funcionan cada uno de estos ítems y con ello, pues, cuando lo van a utilizar, pues ya saben cómo es que lo pueden leer, ¿no? Bueno, entonces, pues vamos por acá. Entonces, la métrica de Minkowski, pues aquí prácticamente, ¿qué es lo que nos ofrece pues, este programa ya con este código que está implementado? Pues lo que nos ofrece el programa de alguna forma es, mira, dame tú las coordenadas, ¿sí? Las coordenadas que vamos a trabajar de espacio y tiempo, sean X, Y, Z, o sea, cartesianas, sean R, θ, phi, en esféricas o polares, o las que ustedes quieran meter aquí las pueden incluir en este primer ítem, listo, primero, donde dice número uno. Entonces aquí vamos a colocar todas las coordenadas, de donde dice load, y aquí aparece si tensor, bueno, son los códigos, pues prácticamente ¿para qué? Para compilar justamente esas variables. Y luego, entonces, lo que vamos a tener es que en el punto número 2, después de haber definido las coordenadas, lo que vamos a hacer es introducir la métrica. Y si lo recuerdan, la métrica, voy rayando de pronto por si acaso por acá, recuerden que la métrica simplemente se define por la matriz, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es esto? Por la matriz. Entonces, pues prácticamente lo que ustedes tienen que tener, pues para definir la métrica, pues es la matriz. Y la matriz ya ustedes la recuerdan que la podemos calcular justamente de, del, del intervalo, ¿no? El de ese cuadrado. Entonces, ustedes saben que son los numeritos que acompañan por acá, digamos, al c cuadrado de t cuadrado, ¿cierto? Por acá bueno, aquí iría menos, más, y por acá algo, digamos, yo que sé, de r cuadrado, bueno, en fin, todos los parámetros que aparezcan por acá, esos numeritos son los que aparecen por acá, ¿no? En la diagonal, los elementos de la diagonal y el resto todos esos números de por acá son ceros. Entonces, claro, ¿qué es lo que hace pues, este segundo ítem? Que lo que ustedes van a hacer justamente es introducir la métrica en forma de matriz. Entonces, claramente,
lo que ustedes aquí hacen, pues al cargar justamente este código es formar una matriz, en este caso pues ¿qué? De 4x4, y pues lo que ustedes van a tener en cada uno, si se dan cuenta, por ejemplo, en esta línea que está por acá, lo que estamos aquí especificando es, mire, quiero que me marque en la fila 1, columna 1, quiero que me marque la componente que sea -1. ¿Por qué -1? Pues porque si lo recuerdan, justamente en la métrica de Minkowski, tenemos que, si que lo colocamos aquí, bueno, voy a colocar aquí rápido, ya sean con ceros aquí o con, perdón, con el menos aquí arriba o con el menos por acá abajo. Entonces lo que estamos haciendo es replicar esta misma métrica, que es la métrica de Minkowski, que es de hecho esta misma que está aquí arriba, pero con las X y Y y Z, ¿no? Y todos los numeritos acá es 1, por acá es el -1, bueno, todos los numeritos son justamente estos de la diagonal. Entonces lo que uno especifica justamente aquí es que en la componente, en la fila 1, fila 1 columna 1, quiero marcar las componentes. Aquí vamos a colocar las componentes directamente. ¿Listo? Les voy a explicar para que en el futuro, cuando lo van a utilizar, ya saben que van a colocar aquí. Realmente lo que tienen que hacer no es mover el código, lo que tendrían que mover para en una próxima ocasión, por ejemplo, cuando hagamos Sparkshield, es modificar, por ejemplo, las coordenadas. Esto que está por acá arribita, CT, lo vamos a dar igual, pero X, Y, Z lo vamos a cambiar por R, teta y phi. ¿Sí? Y por acá las componentes, claramente la métrica es lo que nosotros colocaríamos, ¿listo? Aquí donde aparece. Entonces, claro, aquí si se dan cuenta, pues comparando con la métrica de Minkowski, pues aquí tenemos la componente de la primera fila, primera columna, vale -1, ¿cierto? Y si se dan cuenta por acá, pues justamente es esto, -1, ¿no? ¿Cuánto vale fila 2, columna 2? Pues 1. ¿Cuánto vale fila 3, columna 3? Pues 1. Fila 4, columna 4, 1, si se dan cuenta. Y solamente recuerden que es una matriz diagonal, o sea, está por la diagonal principal, o sea, por todo esto de acá. ¿Listo? Que es es lo importante. Vale, y una vez teniendo esto, pues lo que ustedes pueden hacer es compilar y lo que pueden hacer justamente es que les devuelva pues esa métrica. Simplemente ustedes le van a dar bueno, es que es diferentes computadores. Yo he visto que a algunos les funciona diferente cuando compilan esto, pero pues simplemente lo que yo hago por si acaso, pues si les pasa lo mismo, lo que yo hago cuando voy a compilar, digamos, cada código, cada línea, si se dan cuenta que hay como una especie de barrita, cada una de estas barritas justamente es una parte de la línea del código y lo tenemos que ir compilando de a poquitos. Entonces, digamos, esta línea de acá, simplemente yo le doy Shift Enter, ¿listo? O sea, la tecla Shift y luego Enter. Y lo que pasa es que de una vez compila directamente. A ver. Ay, ¿qué pasó? Ah, es que ya había cargado. Aunque lo volví a recargar. Bueno, vamos a ver si funciona aquí. Entonces vean aquí, por ejemplo, acá abajo. Es que aquí el de aquí arriba ya lo había compilado, entonces por eso me parece que ya había estado cargado. Y el de abajo quiero que lo miren aquí donde está después del punto y coma de la primera parte del código. Lo que simplemente hice fue darle Shift Enter y me coloca justamente la métrica de Minkowski, la matriz pues en este caso de la métrica de Minkowski. Si se dan cuenta es justamente la que les acabé de colocar acá, ¿sí? Que tiene menos unos, uno, uno, uno y puros ceros después, ¿no? Bueno, y luego una cosa que nos va a servir claramente es la métrica inversa, ¿sí? Porque justamente cuando calculamos los símbolos de Christoffel o el tensor de Riemann y todo eso, nos aparece la métrica inversa. Entonces, claramente es importante tenerlo en cuenta. Y el código, pues simplemente es este, bueno, como les digo, no voy a entrar mucho en detalle, simplemente es el paquete symmetric, y bueno, simplemente le damos Shift Enter, y lo que nos hace es calcular la métrica inversa. Claramente de esta matriz que está por acá, pues la métrica inversa, pues van a ser los mismos valores, ¿no? Entonces, pues por eso que aparece lo mismo, ¿vale? Ya les voy a colocar el ejemplo por ejemplo, la de Ringler, ¿no? Que fue la que hicimos. Y listo, ya una vez teniendo entonces la métrica y la métrica inversa, o sea, justamente en este caso de Minkowski, pues lo que podemos pasar al tercer punto es calcular los símbolos de Christoffel. ¿Cómo uno los calcula? Vale, pues aquí ya prácticamente está hecho, pues el código simplemente es el paquete Christoph, aquí entre paréntesis sol, y simplemente darle pues Shift Enter les aparecerían los símbolos de Christoffel. ¿Qué pasa? Que aquí no nos aparece ninguno. ¿Por qué? Pues porque los símbolos de Christoffel justamente para esta métrica, ¿listo? Para esta métrica minkowskiana, si lo recuerdan bien, como es espacio-tiempo plano, ¿no? Pues claramente todos son cero, por eso es que no me aparece nada. Listo, ya vamos a ver el ejemplo con la de Rindler, que ya es un poquito más familiar, porque fue la que trabajamos hace poco, ¿no? Y vamos a comparar justamente con lo que hicimos, ¿listo? Bueno, ya ahorita miramos esto. Por acá tenemos como cuarto tip, entonces tendríamos el tensor de Riemann, calcular el tensor de Riemann, que les calcula directamente, o sea, a ver, es que no tienen que hacer nada, simplemente colocan todo, compilan y listo, les va a salir absolutamente todo. Si yo compilo aquí esta línea, les va a aparecer this space time is flat
John, ¿listo? Lo que significa que este espacio-tiempo, perdón, es plano. ¿Qué significa? Pues prácticamente que el tensor, ya sabemos nosotros si lo recuerdan bien de la clase, que si el tensor de Riemann nos daba cero, ¿cierto? Sabemos que estamos trabajando en un espacio-tiempo plano y no estamos trabajando en curvas. Entonces, claramente por eso es que aquí aparece de una vez ya el código diciéndome, el espacio-tiempo que usted está desarrollando aquí para la métrica que me está dando, pues es plano, ¿vale? O sea que prácticamente, pues, ¿qué va a suceder? Pues que todos estos tensores de Riemann que están por acá, que van a ser justamente pues, los que hemos calculado inclusive para Ringler, pues van a valer cero. Entonces, me paro por aquí al final del código, punto y coma, si se dan cuenta, y le doy Shift Enter de nuevo, y si se dan cuenta, todos los tensores de Riemann me dan cero. ¿Listo? Todos los tensores de Riemann. Bueno, por aquí había un problemita con una de estas que no compilaba bien, entonces aquí lo que hicieron fue corregir el código con esta, pero igual en este caso pues también vale cero, pues porque todos estos justamente los tensores de Riemann para Minkowski, recuerden que vale cero. Y el quinto que más nos importa, pues el tensor de Ricci también, pues porque el tensor de Ricci es el que aparece justamente ahí en las ecuaciones de campo de Einstein, ¿no? Entonces, pues aquí está ya prácticamente el código, es la paquete de Ricci true. Ustedes le dan Shift Enter y lo que les dice es, si le dan Shift Enter claramente y si lo recuerdan, ya que el tensor de Ricci estaba relacionado con el tensor de Riemann, simplemente por una contracción, pues claramente, si esto es cero, pues eso también va a ser cero, el tensor de Ricci en este caso para Minkowski, ¿no? ¿Y qué es lo que nos devuelve? This space-time is empty and or flat, ¿cierto? O sea, el espacio-tiempo está vacío y o plano. En este caso, pues claramente, pues, ¿qué estamos hablando? Pues estamos hablando de la métrica de Minkowski, un espacio-tiempo plano. Por tanto, pues ya el código nos devuelve eso. ¿Listo? Reproducimos acá Shift Enter y se dan cuenta los dos tensores de Ricci nos dan cero. Listo, y bueno, aquí prácticamente lo que nos devuelve también es lo mismo para hallar el tensor de Ricci completamente de todas las componentes, pues es justamente este último, que me ratifica todo, y pues me dice este espacio-tiempo de otra vez, está vacío y o es plano, ¿no? Es decir, en este caso pues dice que espacio-tiempo plano vacío, en este caso es plano, ¿no? Que es como el criterio, bueno. Pero este código en principio no es tan chévere, pues porque Minkowski no es muy divertido, ¿no? O sea, pues porque Minkowski no tiene tensores ni nada, o sea, prácticamente todo es cero, ¿no? Entonces vamos a verlo con lo que hicimos, y este sí pronto ya es un poco más familiar, con el que hicimos en Ringler. ¿Listo? Cuando hablamos Ringler. Entonces, a ver si lo tengo por acá. Por acá lo tengo. Entonces, de lo que hicimos nosotros en clase, cuando trabajamos Ringler un poquito, ¿cierto? Que mencionamos ahí, bueno, una de las generalidades, lo que vimos es que este espacio-tiempo de Ringler, a ver, ¿dónde es que estás? Que es plano, si lo recuerdan es plano, ¿no? Y eso es lo que deberíamos buscar en nuestro código, que como si es plano, estamos hablando de un espacio-tiempo plano a pesar de que aparezca por acá un terminillo, ¿cierto? Entonces, pues claramente el tensor de Riemann y el tensor de Ricci debe ser cero, ¿vale? Pero a pesar de eso, si se dieron cuenta, hicimos el desarrollo en su momento y encontramos que los símbolos de Christoffel no eran cero, ¿cierto? O sea, de hecho, habían unos símbolos de Christoffel que se salvaban, que eran estos que están por acá, este que está por acá y este que está por acá. O sea que de alguna forma tendríamos que encontrar eso en nuestro código, ¿listo? Entonces, ¿cuál es nuestra base? Pues justamente colocamos la métrica, en este caso la métrica de Ringler, lo que tendríamos que hacer sería calcular los símbolos de Christoffel, Riemann y Ricci, y los Riemann y Ricci me deberían de dar cero, ¿no? Entonces nos vamos a la métrica de Ringler. ¿Qué definimos? Pues las variables ct, x, y z, si se dan cuenta, son las mismas coordenadas cartesianas, simplemente que son para sistemas acelerados, pero en el espacio-tiempo plano, ¿no? Entonces, vale, ahí compilo, ahí prácticamente ya está, de hecho ya había compilado todo, entonces pues aquí no tengo necesidad de compilar nada. Entonces, para la métrica de Ringler, vean acá, componente fila 1, columna 1, menos x al cuadrado. ¿De dónde aparece eso? Se los devuelvo por acá, viendo acá. Aquí aparece, de hecho, sino que aquí lo hice en 1D, ¿no? Aquí lo había hecho en 1D porque solamente tengo aquí coordenadas CT, o sea, espacio en X y tiempo, ¿no? Por eso solamente me aparece aquí menos X cuadrado, y aquí me aparece, si se dan cuenta, las otras 3 de X, Y y Z. Por eso es que aparece ya completico. Me ahorra el trabajo. Entonces, aquí aparece menos X cuadrado, 1, 1, 1, y el resto ceros, listo. Ya lo acabamos de hacer con lo que les acabo de decir con Minkowski, ¿no? Le digo, por favor, calcúleme la métrica inversa. Le colocamos el paquete, me lo calcula directamente y pues la métrica inversa justamente es esto, ¿no? Que es, no sé si lo alcanzamos a ver nosotros ahí. Creo que no. Ah, porque hicimos el truquillo, ¿no? Hicimos el truquillo de esto, por eso es que no lo calculamos. Listo. Pero nos calcula directamente la métrica inversa, de lo que quieran colocar acá. Simplemente con el paquete simétrico. ¿Listo? Listo. Luego, símbolos de Christoffel, y aquí viene la parte que nos interesa. Y quiero que presten atención a cómo van a leer esto. ¿Listo? Entonces, claro, compilamos acá símbolos de Christoffel y nos dice, leamos un momento la descripción, dice, cálculo de símbolos de Christoffel de primera especie
LCS. Esto es importante, ya les digo por qué. Y de segunda especie, MCS. ¿Listo? M de mix índices y el tercer índice es el superior. Se muestran los términos no nulos y omitiendo los simétricos. Listo. Entonces, importantísimo. Si quieren, se los voy a colocar por acá, a ver. Los L, a ver, se los voy a volver a colocar. No es que estas, esperen, quitamos este mincos que ya no me importa. Ya se los mostré. Acá. Entonces, vamos a fijarnos aquí, se los resalto. A ver, símbolos de Christoffel, acá. Símbolos de Christoffel de primera especie LCS y de segunda especie MCS. Entonces, LCS. Entonces, los LCS, a los que se refieren ahí, que dicen supuestamente son tensores de, o símbolos de, perdón, símbolos de Christoffel de primera especie, en este caso, símbolos de Christoffel tales que tienen todos sus índices abajo. Nosotros de pronto en lo que alcanzamos a hacer no tocamos eso mucho. ¿A qué me refiero? Que si se dieron cuenta cuando calculamos los símbolos de Christoffel, inclusive lo tengo justamente por aquí en la imagen, ¿no? Vean, aquí todos los índices no estaban abajo, alguno estaba arriba y los otros abajo. O sea, ¿a qué me refiero? Había un índice por acá, otro índice por acá y otro índice por acá. Cuando se refieren a los símbolos de Christoffel de primera especie, son los símbolos de Christoffel que tienen todos sus índices abajo. Y eso ustedes ya lo saben hacer. Si ustedes tienen un símbolo de Christoffel con índice arriba, ¿cierto? Y lo quieren bajar, pues lo único que tienen que hacer justamente, ¿qué es? Pues multiplicar por la métrica, ¿no? Ustedes saben que multiplicando por la métrica, lo que pueden hacer justamente es bajar este índice que está por acá, digamos, le colocamos, no sé, gamma, y pues lo que tendrían justamente sería el símbolo de Christoffel, y ya tendrían acá gamma, beta y nu. ¿Listo? Esto que está aquí justamente es lo que ellos se refieren con el símbolo de Christoffel de primera especie, LCS. Ahora, no importa, no tienen que saber eso. De igual forma, si lo utilizamos o no lo utilizamos, no se preocupen porque nos salvan la vida, porque el MCS, que son los de segunda especie, son justamente los que utilizamos en clase. O sea, ¿a qué me refiero? Que los MCS son justamente los símbolos de Christoffel que tienen un índice arriba y los dos abajo. Estos son los que utilizamos nosotros en clase. Estos no. Pero igual podrían calcularlos. De hecho, no hay ningún inconveniente. Simplemente, como les digo, multiplicando por la métrica y ya. ¿Vale? Pero estos de aquí, que son los MCS, son los que utilizamos. ¿Listo? Y volvamos a leer un momentico el enunciado. Dice, el tercer índice es el superior. ¿Eso qué quiere decir? Que si se dan cuenta aquí en los MCS, quiero que se fijen aquí abajito, donde dice MCS, que son los que nos van a importar, el tercer numerito que va a aparecer acá, en este caso, si se dan cuenta, es el número 2, si lo alcanzan a ver ahí, es el número 2. Este tercer índice va a ser justamente el que va aquí. ¿Listo? Y los dos primeros, o sea, me refiero a ver, me refiero a este de aquí, perdón, este de aquí y este de aquí, pues van a ser los dos primeros índices que van justamente aquí y aquí. O sea, lo que estamos leyendo simplemente es, ahí en el MCS, según esos índices por allá que aparecen, o sea, ahí en el código va a aparecer MCS, digamos, si quieren el PER lo colocamos de una vez, si quieren coloquemos, lo dice 112. Entonces, aquí nos dice supuestamente 1,1,2. ¿Esto cómo se traduce? A ver, entonces, primero y lo que tienen que saber, antes de pasar a graficar este símbolo de Christoffel, el código no arranca con índices cero. Los índices cero en el código no existen en el código, o sea, en máximo. ¿A qué me refiero? Pues que si no existen índices ceros, que ya sabemos nosotros que en relatividad son para justamente la parte temporal, el código va a arrancar desde 1, ¿listo? Y 1, cuando el MCS lo coloque ahí, en ese caso con esos índices, va a ser justamente la parte temporal. O sea, para nosotros, digamos, a ver, esto va a ser, si quieren, va a colocar aquí una lista para el código versus para, no sé, no, la física, digamos. Entonces, para el código, el valor de 1 o el índice 1 va a ser justamente el cero de nosotros, de la física, del índice, pues, del símbolo de Christoffel. El 2 va a ser justamente el 1. El 3 va a ser el 2 y el 4 va a ser el 3. ¿A qué me refiero? Pues que si nos aparece entonces este MCS 112,
y lo traducimos entonces a símbolo de Christoffel, lo que estamos calculando aquí entonces es todo lo que sea 1 para el código, para nosotros es el 0, o sea que ahí tendríamos 0, ¿cierto? Luego que tendríamos acá otra vez un 1, o sea, un 0 para nosotros. Y el tercer índice, recuerden que es el que va a ir arriba en el MSS. O sea que el 2 sería justamente el índice 1. O sea que lo que estamos haciendo aquí es calcular el símbolo de Christoffel, 0, 0 y supraíndice 1. ¿Listo? Eso es lo que estamos calculando con el MSS. Entonces, a ver, y quiero que revisemos entonces lo que hemos calculado nosotros en clase, ¿cierto? Cuando lo calculamos a mano, lo calculamos pues a pie. Entonces nosotros vimos todos los desarrollos y encontramos para Ringler que uno, de hecho, de esos símbolos de Christoffel que salvaban, vean que era justamente ese. Símbolo de Christoffel, subíndices 0, 0, supraíndice 1, ¿y cuánto nos daba? X. Revisemos el código, nos vamos al código, y lo que me dice es que MCS 112, ¿cuánto vale? X. O sea que tiene toda la razón, ¿cierto? O sea, tanto nosotros como el código tiene toda la razón. O sea que sí nos calculó efectivamente el símbolo de Christoffel. Miremos el otro, MCS 121. Entonces vámonos otra vez si quieren al Paint. Entonces, MCS 121. ¿Cómo se traduciría esto entonces en el símbolo de Christoffel? Pues aquí que tenemos símbolo de Christoffel, los dos primeros índices son los que van abajo, ¿cierto? Pero como arrancamos en 1, sabemos que aquí va un 0 y el 2, véanlo acá, vale un 1. Y este de aquí arriba sería el superior, que ¿cuánto vale? 1. O sea que en este caso, para nosotros es el 0, ¿no? Listo. O sea que el símbolo de Christoffel que estamos calculando es este que está acá, ¿cierto? Vale. ¿Y cuánto vale este símbolo de Christoffel? 0, 0, 1. Entonces nos vamos aquí a la imagen que habíamos hecho. 0, 0, 1, véanlo acá, 1 sobre X. Símbolo de Christoffel 0, 0, 1 vale 1 sobre X. Vamos por aquí al código y efectivamente 1 sobre X. Ahora, ¿qué está pasando? No sé, de pronto lo detallaron. Si se dieron cuenta, nosotros calculamos en los símbolos de Christoffel, nos salieron 3, pero el código nos está sacando 2 MSS, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues, si se dieron cuenta aquí, justamente la descripción te está diciendo, te dice, se muestran los términos no nulos, claramente, o sea, los que valen 0 no los va a mostrar el código, y omitiendo, y aquí va la parte importante, omitiendo los simétricos. Y como ustedes recuerdan, el símbolo de Christoffel tiene característica simétrica, ¿vale? Este señor de aquí arribita, pues sería lo mismo si le invierto los dos índices abajo, ¿cierto? O sea, no tendría problema, daría lo mismo, ¿no? Pero este de aquí, si invierto los índices, pues justamente lo que estaríamos calculando, pues es también el símbolo de Christoffel, 1, 0, 0, por simetría los símbolos de Christoffel. O sea que de hecho de este MCS estoy calculando dos símbolos de Christoffel, este y este, por la simetría. Por eso él te dice ahí los términos no nulos y omitiendo los simétricos. O sea, Marcho, usted ya debe saber qué es un símbolo de Christoffel simétrico y sus características simétricas, por tanto le colocó uno y usted va a saber entonces que invirtiendo los índices pues le tiene que dar lo mismo, ¿no? Por eso es que el código de una vez te devuelve esto y ya pues uno intuye, ¿no? Y listo, resuelto. Ya nos calculó los símbolos de Christoffel. ¿Vale? O sea, si se dan cuenta, nos terminó de ahorrar todo este trabajo de calcular, aunque pues claramente eso también es bien bonito hacerlo, ¿no? Pues para entenderlo. Pero pues ya no nos lo calcula directamente. Entonces, símbolos de Christoffel, listos. Listo, de hecho aquí el código ahí te dice la descripción por si de pronto quieren saber más, ¿no? Bueno, y ahora pasaríamos a lo que sería el tensor de Riemann. ¿Listo? Bueno, vuelvo aquí a reiterar algo referente a este código, vuelvo y repito. Como estamos hablando Ringler, ¿cierto? Ringler, el espacio-tiempo de Ringler, recuerden que el espacio-tiempo de Ringler es acelerado, pero en espacio-tiempo plano. Es como un Minkowski, pero acelerado, ¿cierto? Por tanto, estamos hablando de espacio-tiempo plano. ¿Cómo es espacio-tiempo plano? Recuerden que esto, como estamos hablando de tiempo plano, el tensor de Riemann, ¿cierto? Tenemos alfa, beta, gamma, no sé, mu, debe ser igual a cero, ¿sí? Si eso no me bota el código, entonces el código está mal. Y después de eso, yo después una vez obtenido el tensor de Riemann, pues el tensor de Ricci, digamos alfa, beta, también me debe dar cero, ¿no? Creo que esos dos están conectados. Si el tensor de Riemann es cero, sabemos que estamos hablando de un espacio-tiempo plano, ¿no? Y aparte de eso, esto también nos debería dar cero. Conclusión, es espacio-tiempo plano y o vacío, ¿no? Entonces, vamos al código, compilamos el tensor de Riemann. Sí creo que no está compilado. Ah, no, sí estaba compilado. Qué tonto. Ay.
¿Dónde estás? Ya, es que lo voy a recompilar. Changos. Lo volví a recompilar. Ese es el lío de este código, que es que cuando lo recompilo una vez y voy a volver a recompilar, no me lo deja. Bueno, bueno, listo. Bueno, no nos importa por qué. Pues por el momento, o sea, claramente si lo hiciéramos, es que me tocaría volver a cargar. Espera, lo vuelvo a cargar si me lo deja cargar de nuevo. Listo, sí, bueno, ahí lo volví a cargar. Entonces, listo, nadie está. Entonces, tensor de Riemann, aquí estamos en Ringler, ¿no? Ven ahí arribita, estamos en Ringler. Entonces vamos aquí, tensor de Riemann, y ¿qué es lo que nos dice? Compilamos y dice, este espacio-tiempo es plano. O sea que tiene mucho sentido con lo que estamos pues, justamente argumentando, ¿no? ¿Cuánto valen los tensores de Riemann de todas las componentes? Ceros, ceros, ceros. ¿Listo? Conclusión, tensor de Ricci, ¿cuánto debe valer? Pues en este caso el tensor de Ricci también debe valer cero, o sea que estamos en un espacio-tiempo vacío y o plano. Conclusión, tenemos ya prácticamente todos los datos para calcular símbolos de Christoffel, Riemann, Ricci de una métrica cualquiera. ¿Listo? Y como último les muestro de pronto cuando ya lleguemos allá justamente la de Schwarzschild, que es la que vamos a trabajar cuando hagamos agujeros negros y esto. Entonces, este de Schwarzschild es justamente la primera solución que planteó Schwarzschild justamente a las ecuaciones de campo de Einstein, y es una métrica que propone Schwarzschild de la solución de la ecuación de campo de las ecuaciones de campo de Einstein, y las coordenadas de ese señor son CT, R, zeta, phi, o sea, son esféricas y pues temporales, ¿no? Entonces, claramente vean que aquí aparece, esto que aparece aquí, justamente va a ser la métrica que va a aparecer allá en Schwarzschild, ¿cierto? La, la métrica de Schwarzschild, justamente. Y cada una de estas van a ser sus componentes, que vamos a deducirlas justamente en clase cuando lleguemos, cuando sea el momento. Entonces, cada una va a ser sus componentes, ¿cierto? Y entonces se dan cuenta aquí lo que tenemos es, dame una métrica, te calculo, pues las componentes de la métrica inversa, a eso también, te calculo los símbolos de Christoffel y quiero que se den cuenta que este es un recurso muy importante, pues porque Minkowski y Rinder son facilitos, porque es espacio-tiempo plano, pero cuando estemos hablando de curvas ya no va a ser tan trivial. Y aquí ya nos va a aparecer, si se dan cuenta, buscamos los MSS, que son los que nos importan, pues si quieren por el momento, que son los que hemos trabajado, son todos estos que están por acá. Entonces se dan cuenta, todo este trabajo me lo está ahorrando directamente el código, ¿sí? Pues si quieren, ¿no? O sea, si ustedes lo quieren hacer a mano, pues está muy bien también. Y tal vez haremos algunos cálculos donde deduciremos algunas cositas y otras se las dejaremos al código para que nos ayude, ¿no? Más rápido. ¿Ese Y teta queda así, o sea, con el nombre o no se puede colocar como símbolo? pues aquí como yo tenía el código aparece directamente el teta, sí, mira, porque aquí lo coloqué directamente, lo definí como teta. Mm, habría que probar de pronto mirando si nos deja con las letras griegas, porque es que creo, si no estoy mal, no, yo creería que sí compila bien, pero, Pues dale, en teoría no debería poner problema, ¿no? Igual depende de cómo uno lo defina. O sea, uno lo puede definir como cualquier cosa y ya simplemente es llamar la variable como se nombró. esperen, probamos aquí, a ver si nos deja, ay, chungos. Sí, 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 pues intentemos a ver qué pasa, pues juguemos con el cosito este. Teta y phi, ¿dónde estás? Y nos coloquémosle este phi, listo. Vamos a ver si nos compila, porque si ya lo compila, entonces a ver si nos pone problema. El directorio de las variables, a ver, bueno, vamos por aquí, sino que es que aquí el problemita es que nos tocaría colocarlo uno por uno. Bueno, los detalles de pronto ahí sí se los dejo viendo porque, vean, aquí nos aparece teta. De pronto es que aquí ya está, justamente porque ya hemos definido las variables, no importa si les cambiamos el nombrecito, pero aquí, bueno, aquí ya coloqué el teta, aquí nos cambió el teta, sí, no hay ningún problema. Coloquemos la métrica inversa, a ver, y nos la calcula con el teta, listo, o sea, aquí sí nos aparece con las letricas directamente. Calculemos los Christoph, a ver, Sí, pues es que incluso, digamos, si uno llamara esa variable con un nombre raro, simplemente pues hacer el llamado a la misma variable y se va a llamar con ese nombre raro. Pues simplemente es como nombrar la variable, ¿no? O sea, sí, no sí, debería sí. haber problemas, es lo que trato de decir.
Sí, Johan, sí, tienes toda la razón. Sino que me estoy dando cuenta de un detallito acá es con Christoph, perdón, con Riemann, y es que Riemann no me le llevó el teta, no sé por qué no lo leyó. ¿Se dan cuenta que por aquí aparece el teta? No aparece teta en teta griega, pero aquí en Christoph sí me aparece teta. Bueno, esos detallitos de igual forma se los que iré viendo si quieren de pronto echarle aquí mano y de pronto le llegan a dar con el tiro, de pronto poder cambiarlo, porque es que yo recuerdo justamente cuando le coloqué esas letras que me aparecía esto, justamente este error de compilación al principio y no me dejaba colocar o sea, aquí el teta directamente, ¿no? La letra. Bueno, sí, igual forma si pueden hacerlo y todo sale bien, nos comentan y pues mejor, aquí nos ayudamos entre todos. Listo. Bueno, entonces aquí tenemos ya prácticamente, bueno, entonces ¿qué es lo que pasa? Símbolos de Christoffel, y se dan cuenta que aparecen todos estos símbolos de Christoffel, que nos van a servir un montonazo para hacer, nos ahorran mucho trabajo. Los tensores de Riemann directamente, las componentes de los tensores de Riemann directamente, e inclusive los tensores de Ricci, ¿listo? Que son justamente esos que están por acá. Entonces claramente todo esto nos lo ahorra el código pues para cualquier par de coordenadas que tengamos nosotros y sus componentes, ¿no? Entonces pues esto sí que sirve un montón, pero un montón. ¿Listo? Bueno, listo. Entonces ahí se los dejo ahí como para que lo miren, lo revisen, le echen mano. Yo les paso el código. Bueno, les paso el código. Bueno, de pronto yo lo subo al Drive, una nota ahí en un Word, si quieren, y les subo ahí el código para que lo copien, lo peguen y pues juegan ahí con eso. ¿Listo? Listo, vale. Vale, 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 vale. Entonces cerremos por aquí ya. Cerremos por aquí ya. Y entonces nos vamos. Vamos a cerrar esto ya por acá. ¿Qué más me falta? Bueno. Bueno, esto ya. Y entonces lo que iba a hacer yo es abrir por acá. Lo último que hicimos, ¿no? Bueno. Listo. Entonces, lo último que hicimos nosotros, la última clase, fue demostrar que hacer el producto punto de la cuadrivelocidad con este vector Killing, ¿cierto? Los vectores Killing nos daban siempre una cantidad conservada, ¿cierto? Y lo que hicimos fue, pues, de alguna forma demostrar por este parámetro invariante, que es el tau, ¿no? El tiempo propio, pues demostramos efectivamente que esto era un valor constante, que nos daba que esto era una constante, pues debido a esta derivada, ¿no? O sea, lo que estaba aquí adentro debería ser una constante. Ahora, hoy lo que vamos a hacer justamente es darle un contexto más físico, ¿listo? Vamos a ver qué son esas cosas que se conservan supuestamente de este producto punto, porque cuando trabajemos diferentes métricas, justamente esos vectores Killing nos van a decir qué es lo que se conserva en esas métricas, ¿vale? Cuando me refiero a qué es lo que se conserva, por ejemplo, en la métrica de Schwarzschild, justamente la que les estaba mostrando, que es de las primeras que sale, que es de espacio-tiempo curvado. Entonces, pues, ¿qué cantidades, energía, digamos, energía total, momento angular, momento lineal, ¿cierto? ¿Cuál de esas cantidades son las que se conserva en ese espacio-tiempo? Eso es lo que nos va a responder justamente muchas de esas cositas, ¿listo? Entonces, bueno, pues parto prácticamente desde esto último, desde esta definición, que entonces la cuadrivelocidad punto, el vector Killing, siempre nos va a dar una constante, ¿vale? Entonces, me voy por acá y entonces vuelvo a colocarlo. Entonces, la cuadrivelocidad punto, cualquier vector Killing, siempre nos va a dar una constante. Listo. Con esto arrancamos hoy entonces. Y entonces vamos a jugar, por ejemplo, a ver si lo recuerdan, dónde fue que yo coloqué esto. Que hemos colocado la tablita, aquí está. Colocado la tablita de los vectores Killing, ¿no? A ver, en Minkowski. Entonces, digamos que aquí están todos, ¿no? Los vectores Killing en dimensiones espaciales, las temporales, ¿cierto? Las translaciones temporales y las rotaciones temporales y rotaciones espaciales, ¿no? Aquí hemos anotado todos los vectores Killing de justamente la métrica de Minkowski. Y da todo este paquete, a todo este conjunto de vectores Killing, es lo que nosotros titulamos como justamente simetría total, ¿no? Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, digamos, como el juego de hoy? Por ejemplo,
En espacio-tiempo de Minkowski, vamos a entrarnos en estos vectores Killing que pertenecen al espacio-tiempo de Minkowski y solamente al espacio-tiempo de Minkowski. Y, por ejemplo, vamos a utilizar la traslación temporal, o sea, el vector Killing que sea igual a I sub 0, este que está por acá. ¿Listo? Vamos a utilizar este un momento y ya les digo, y ya se van a dar cuenta por qué la vamos a utilizar. O sea, vamos a coger justamente el vector Killing, que va a ser E sub 0. ¿Listo? O sea, este sería un ejemplo, ¿no? Uno entre todos los vectores Killing que hay, pues voy a escoger este en este caso, que sería traslación temporal. Listo. Entonces, vale, pues lo que voy a empezar a hacer es a jugar con esto. Entonces, veamos a ver. Entonces, cualquier cuadrivelocidad, punto, por el vector Killing, que en este caso el vector Killing que estoy colocando yo, que voy a utilizar en este caso es el temporal, o sea, E sub 0, quiero que se encuentre, lo que hice fue cambiar simplemente el sí por el E sub 0, ¿listo? Y vamos a darnos cuenta de ver qué es lo que nos va a dar esto. Entonces, ¿cómo se define la cuadrivelocidad? Como cualquier cuadrivector, ¿cierto? Si lo recuerdan, cualquier cuadrivector, digamos con la base normal, pues simplemente lo definimos como, pues digamos aquí sería, no sé, A supra alfa, E sub alfa, ¿cierto? Sus componentes contravariantes y sus bases normales. Pues en este caso todos tenemos una cuadrivelocidad, o sea que tendríamos de alguna forma sus componentes contravariantes, digamos, déjenme llamarlo aquí, pues igual alfa, y aquí E sub alfa, punto, aquí tendríamos producto punto, perdón, E sub 0, ¿cierto? O sea, simplemente lo que se fue reexpresar la cuadrivelocidad, ¿cierto? Con sus componentes y sus bases. Listo, ¿y esto aquí es igual? Pues a ver, esto que está acá nosotros recordamos que el producto punto entre las bases normales me devuelve las componentes de la métrica, ¿cierto? O sea que esto simplemente sería U supra alfa, y esto sería la componente de la métrica sub alfa sub 0, ¿cierto? Sub alfa sub 0, porque es este producto punto directamente, ¿no? Vale, ya le hemos hablado de eso, espero que no haya problema con eso. Y entonces, como estamos hablando de Minkowski, recuerden que este vector Killing es de Minkowski, entonces, ¿cuál es la métrica o la componente de la métrica que claramente aquí no es 0? O sea, no es nula, pues para que nos dé algo. Entonces, pues claramente tendríamos que decir cuánto debería valer alfa para que esta componente no sea 0. Pues, ¿cuánto, por ejemplo? Alfa igual a 0, ¿cierto? Puede ser una opción. Tendríamos entonces G0, 0. Podríamos tener también alfa igual a 1, entonces alfa 1, 0. Por acá alfa 2, 0, por acá alfa 3, 0, ¿no? O sea, esto es una sumatoria, a fin de cuentas, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿a cuánto valen cada una de estas componentes de la métrica en la métrica de Minkowski, ¿no? Es la pregunta. Entonces vuelvo y lo coloco. Entonces aquí alfa, beta si quieren. Entonces esta es la métrica de Minkowski, menos 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 y 1. O sea, que si se dan cuenta, por ejemplo, esta componente de aquí, G sub 0, 0, sería pues fila 0, columna 0, o sea, este de aquí, que ¿cuánto vale? Menos 1, o sea que aquí estaba el señor vale menos 1. ¿Cuánto vale componente fila 1, columna 0? Sí, fila 1, columna 0. Vale 0, si se dan cuenta que sería esta componente por acá. ¿Qué? Perdón, me confundí. Esta de acá. ¿Sí? Y para las otras también lo que tendríamos sería, pues si ustedes recuerdan que justamente las cruzadas son las que nos daban iguales a 0. Cruzadas dan 0 y los que sean iguales son los que nos van a dar algo. Pues claramente todos los que son cruzados nos dan 0, 0 y 0. ¿Cuál es la única componente que me sirve? Pues esta, pues porque no hay más, ¿no? Que sean diferentes de 0. Por tanto, lo que tenemos entonces es que esto simplemente me va a quedar, si quieren colocarlo directamente, a ver, coloco por acá abajito, que hacer U, cuadrivector U, es sub 0, esto simplemente me devuelve entonces menos. Y aquí si se dan cuenta, como alfa lo estamos reemplazando por 0 porque es el único que me sirve, ¿cierto? Alfa está acá, recuerden el índice de 0, y aquí arriba también aparece un alfa, por tanto, si aquí voy a colocar un 0, pues aquí arriba también. Aquí simplemente me quedaría U supra 0. ¿Listo? U supra 0. O sea, si utilizo el Killing temporal E sub 0, me está devolviendo esto. Ahora vamos a ver qué es lo que representa esto, ¿no? Bueno, ustedes saben que prácticamente
La cuadrivelocidad simplemente es, o la velocidad, pues es la variación de la posición, ¿cierto? O de las coordenadas espaciales con respecto al tiempo, ¿cierto? ¿Cómo varía? Pues la misma definición de toda la vida. Pero pues como aquí tenemos un supracero, de alguna forma sabemos que esta velocidad temporal hace referencia a tener cómo varía x supracero con respecto a tau, a nuestro tiempo propio, ¿cierto? Pero nosotros recordamos y sabemos que x supracero aquí es igual, simplemente x supracero es igual a c por t, ¿cierto? Entonces, x supracero es igual a c por t, la coordenada temporal. O sea que si lo colocamos acá, ¿qué nos quedaría? Pues c por t, y como c es constante, vamos a sacar la de la derivada, entonces nos quedaría menos c derivada de t, y vean que esta t no es el tiempo propio, sino es el tiempo justamente general, ¿no? O sea, del otro observado, si lo recuerdan, dividido tau. Esto es lo que nos da. Y esto, supuestamente, según la definición inicial, ¿cuál es la definición inicial? Esta que está por acá arribita. Esto que está aquí debe ser igual a una constante. Bueno, y en principio, pues, a primer ojo como que se ve como extraño, ¿no? Pues bueno, esto debe ser una constante. Esta cantidad que está aquí debe ser una constante. Ahora, les propongo hacer lo siguiente. Entonces, o bueno, se podría proponerlo, si, no sé si lo recuerdan, pero les hago una pregunta. ¿Ustedes recuerdan a cuánto equivalía esto que está aquí? Si no, pues hago rápidamente el ejercicio, pues, momentico, pero pues, esto nosotros lo alcanzamos a ver claramente en relatividad especial, en su momento. Ese es el gamma, ¿no? El gamma, ¿están todos de acuerdo que es el gamma? Que sí es el gamma. Exactamente, exactamente. Eso, señores y señores, es el gamma, sí, exactamente. El dt de tau es lo que nosotros sabíamos que era en este caso el gamma. ¿Sí lo recuerdan? Porque si no lo recuerdan, eso simplemente lo que salía justamente es el fenómeno de dilatación temporal, ¿cierto? Si pasamos un diferencial al otro lado de tau, ¿cierto? E integramos ambos lados, digamos, sobre un tiempo t sub 1 y un tiempo t sub 2, y por acá también como este gamma, si lo recuerdan, es una constante, ¿no? Y aquí sería, digamos, tau 1 y por acá tau 2, integramos y esto lo que nos devolvería justamente es cómo varía t, y aquí está, aparece gamma, y aquí cómo varía tau. Y esta fue la ecuación que nosotros vimos en su momento en relatividad especial de la dilatación del tiempo, ¿no? Dilatación temporal para dos observadores. Entonces, claramente sí, eso de allí, de donde sale justamente partes de aquí, que nosotros lo hemos demostrado en la métrica, ¿cierto? Bien, efectivamente, entonces, este término que está por acá justamente es, pues gamma, ¿no? O sea que, a modo de conclusión, lo que podemos decir entonces es que U punto E sub 0, o sea, esto que, con lo que comenzamos, debe ser igual a menos C por gamma, y esto debe ser una constante. Y eso sí que tiene mucho sentido, o sea, tiene como que más sentido, ¿no? Que de pronto de aquí a primera vista. ¿Por qué? Pues porque claramente el factor gamma o el factor de Lorentz o este coeficiente gamma, simplemente este factor gamma, pues es una constante, porque sabemos nosotros de relatividad especial que esa velocidad es la que nosotros definimos como una constante para el observador oprimado, ¿no? Pues es una constante y todo lo que sea del factor gamma, que si lo recuerdan, pues de hecho lo coloco acá, 1 menos el b al cuadrado sobre c al cuadrado, ¿no? Y todo esto era constante prácticamente, si definíamos una velocidad fija, ¿no? De un observador, y pues es constante, todo eso es constante, pues claramente tiene mucho sentido de realmente decir que esto sea constante, ¿no? Entonces, bueno, entonces en principio ahí pues tiene bastante sentido. Si quieren podemos dejarla así o podemos también dejarla pues directamente así como la coloqué ahorita. Entonces C, y esto si quieren aquí dividido el factor, 1 menos v al cuadrado sobre c al cuadrado. Y esto que debe ser justamente una constante. Bueno, pues esto tiene sentido, ¿no? Ahora, lo que voy a hacer es lo siguiente y ya se van a dar cuenta por qué. Porque, digamos, dejarlo así en principio no nos va a servir tanto, por lo menos cuando traemos Minkowski, porque lo que queremos dejar justamente esas cantidades que se van a conservar es en términos de cantidades que nosotros podemos, pues, de alguna forma, o los que estamos más acostumbrados a encontrar, ¿no? Como energía, momentum y esos tipos de, digamos, de cantidades que se conservan, ¿no? Pero pues aquí no vemos ninguna energía, ni ningún momentum, ni nada, ¿no? Simplemente vemos, pues, C, la constante claramente y el factor de Lorentz, pero pues no vemos nada más. Entonces, lo que voy a hacer es, vale, ¿qué pasaría
y pilas con lo que voy a hacer aquí con este truquillo interesante es, ¿qué pasaría si, digamos, a todo esto que está aquí, ¿listo? A todo esto que está aquí, por ejemplo, lo voy a llamar, pues, en este caso, una función que de quién depende, de v sobre c, o sea, justamente este factor que está por acá abajito. O sea, esta función que va a hacer todo esto sería, bueno, si quieren omitamos el menos ahí, por ejemplo, podría ser entonces si quieren, démoslo acá, c, y aquí 1 menos, voy a colocar aquí v sobre c, y esto al cuadrado, bueno, y esto al cuadrado, perdón, esto al cuadrado, no, y esto a la menos un medio. O sea, ¿qué fue lo que hice? Simplemente tomé esto, esta cosa rara que me está dando acá, que es constante, ¿no? Tomé todo esto sin el menos, aquí omito este menos, lo borro. ¿Cierto? Y lo estoy llamando una función cualquiera. Ahora, ¿qué pasaría si yo digo, de alguna forma, que la velocidad es bastante más pequeña que la velocidad de la luz? De hecho, pues justamente pues, es similar justamente a la condición de Newton, ¿no? O sea, cuando la velocidad es bastante baja, pues nos devuelve las leyes de Newton. O sea, pues prácticamente lo que podríamos decir es que, pues a partir de esta condición, entonces, la velocidad sobre c, pues debería ser mucho menor a 1, ¿sí o no? Pues de aquí, de la misma condición. Entonces, lo que vamos a hacer con esta función, y por eso fue que la planteé, lo que vamos a hacer entonces, lo que se suele hacer siempre es una expansión en serie de Taylor, ¿listo? ¿Para qué? Pues justamente es una aproximación. Cuando tenemos estas condiciones, lo que queremos aproximar justamente son estas cantidades, o estas en este caso función que yo la llamé, bajo esta condición. Entonces, pues como estamos tomando esa condición, puedo hacer una aproximación en serie de Taylor, pero específicamente voy a utilizar la de Maclaurin, ¿no? Que es la que te dice de alguna forma que si tienes entonces, por aquí la recuerdo, la serie que es el caso particular de Taylor, para el punto situado en a igual a cero, que Maclaurin, y entonces lo que nos dice es, si tienes una función y tú quieres aproximarla, ¿no? Pues de alguna forma aproximarla es simplemente evaluar esa función en x igual a cero, o sea, aquí en este caso x igual a cero, más derivas de esa función y la evalúas en x igual a cero, la derivas y la evalúas en x igual a cero, y la multiplicas por x, o sea, en este caso porque x es nuestra variable justamente, luego por aquí sale el 1 sobre 2 factorial, y por acá la segunda derivada, y vuelves otra vez a evaluar en x igual a cero, y aquí aparece entonces el mismo factor este que aparece por acá, x, pero aquí al cuadrado, y así con todos los términos, ¿no? Es simplemente la serie de Taylor en el caso particular con ese valor que aparece por allá, a, donde justamente orientamos el punto que estamos estudiando, ¿no? De la función. Pero en este caso, como esa a es igual a cero, entonces pues nos devuelve esto que está por acá. Y con esto, pues prácticamente es que aparecen las aproximaciones de senos, de cosenos, de Euler, bueno, todo eso es lo que usted utiliza. Entonces voy a utilizar esta serie de Maclaurin rápidamente y la voy a aplicar directamente aquí, a esta función que está por acá. ¿Listo? Aquí. Pues porque es la condición, ¿no? Entonces, pues simplemente al aplicar entonces la serie de Maclaurin, lo que tendríamos es que esta función, que depende de v sobre c, pues viene siendo aproximadamente entonces igual a, pues si evaluamos aquí f de 0, o sea, en este caso v sobre c igual a 0, aquí tendríamos 0, aquí tendríamos un 1, ¿cierto? Pues raíz cuadrada de 1, o 1 sobre la raíz cuadrada de 1, da lo mismo. Por tanto, aquí tendríamos que el primer término nos daría c, ¿cierto? Pues porque lo único que sobrevive, todo este paréntesis me da 1, 1 por c, c. Listo. Y luego tendría que derivar esta función, pero pues bueno, a ver, bueno, voy a hacerla rápida. Entonces, pues simplemente lo que tendría que hacer sería derivar esto sobre, o sea, con respecto de b sobre c, como si todo este término fuera un valor, ¿no? O sea, digamos alfa. Bueno, si hacen todo eso, prácticamente voy al grano. Y lo que les saldría es que esto sería igual a ¿qué? Sería igual a 1 medio de c por b al cuadrado sobre c al cuadrado. ¿Listo? Y, y a condición de los otros términos que van a aparecer por acá más adelante, que van a tener de alguna forma valor de, aquí coloco, b a la, bueno, mejor dicho, los valores que sean, por ejemplo, b a la 3 sobre c a la 3, y digamos que pues termina por acá, b a la 4 sobre c a la 4 y así,
o sea, cada vez el exponente va incrementándose, pues dado que la condición es que esos valores de aquí, b es igual, b es muchísimo, muchísimo menor a c, ¿cierto? Por tanto, los valores son tan pequeños, que esto claramente, los términos de aquí para adelante se nos van a despreciar, pues porque van a ser bastante, bastante pequeñitos. Y si los elevamos al cubo, a la 4, a la 5, a la 6, a la 7, pues nos van a dar valores cada vez más y más y más pequeños, ¿no? O sea que tanto estos términos de aquí adelante no nos importan, solamente aproximo hasta acá, que es lo que me importa. Listo, entonces aquí si se dan cuenta vamos a cancelar aquí una c con una c. Entonces déjenme por acá, vuelvo a reexpresar esta función rápidamente. Quería c más, que haría entonces b sobre 2 veces c, si quieren dejarlo así. Listo, vale. Listo, o sea que lo que hice fue que bajo esta condición, entonces lo que podemos decir es que esto último que nos dio, esta constante supuestamente que debería ser esto, entonces aquí debería ser igual, a ver, lo coloco. Bueno, déjenme colocarlo así, entonces. La constante misteriosa que está por aquí, constante, debe ser igual a menos, que ese menos es el que aparece por acá, que no lo toqué, el menos que está por acá, y este debe ser, si quieren acá lo coloco como paréntesis, entonces c más b al cuadrado sobre 2 veces c. Listo. Listo, listo. Y ahora viene el truquillo número 2. El truquillo número 2 es, bueno, pues todavía esto, a pesar de la condición, ¿cierto? No me está devolviendo ninguna cantidad que yo vea, ¿cierto? O digamos como, o que me parezca familiar, en principio. Pero, intuitivamente podríamos mirar, a ver, esto que aparece por aquí, b cuadrado, ¿cierto? Sobre 2, eso por allá que se me parece en mecánica clásica. ¿Qué recuerdan? Por allá alguna cosa que tenga b cuadrado sobre 2. Energía cinética. Exacto, exactamente, la energía cinética, ¿sí o no? O sea, ¿qué tendríamos que hacer para que por lo menos este factorcito de aquí se me convirtiera en energía cinética? O sea, ya algo que ya sabemos nosotros que estamos más familiarizados. ¿Por qué tendríamos que multiplicar acá? por la masa, Exacto, ¿y por qué más? por el C, Por por la Ajá, velocidad de la luz. exacto, para que se me cancele, exactamente. O sea que si multiplico ambos lados, m sobre c por la constante misteriosa, debe ser igual a que a menos, y este m sobre c pues en este caso como lo multiplico también dentro por distributivo en el paréntesis, me quedaría, si quieren acá lo dejo entonces, m, y vean que aquí hay una c, entonces c por c, c al cuadrado, miren, dejo aquí el paréntesis por acá un poquito más corrido, listo, y aquí entonces pues que me quedaría más un medio m v al cuadrado, y la c se me cancela con la c de abajo, efectivamente, listo. O sea, de alguna forma vean que esto que está aquí dentro del paréntesis, esto sí que ya se nos es familiar, inclusive este término que apareció por acá, mc cuadrado, ¿sí o no? Famosísimo mc cuadrado. Y por acá este también. Y ambas cosas implican energía. O sea que podríamos decir que esto que está acá, bauticémoslo como una energía total, o una energía simplemente, ¿cierto? O sea, eso que está aquí dentro son pues, prácticamente unidades de energía, todo esto es energía. Vale, o sea que yo puedo decir que todo este término que está por acá, y como lo suelen llamar los libros, es justamente energía, ¿vale? Entonces, como conclusión, lo que podemos decir es que entonces, si despejamos de aquí la constante misteriosa, esta constante está relacionada, o podemos decir que es proporcional, ¿sí? A menos, este menos que aparece por acá, la energía, o va a colocar E directamente, y este MC que está por acá la va a pasar a dividir al otro lado. ¿Vale? O sea, si se dan cuenta, lo que hicimos fue construir de a poquitos un camino ya desde la perspectiva física que más o menos ya podemos pues, asimilar, ¿no? Entender. Vale. Mm, pero todavía nos falta un trisito, ya se van a dar cuenta por qué. Entonces, esto que está aquí, que supuestamente es la constante, ¿cierto? O bueno, que es propiamente la constante, recuerden que nació de acá, o sea, del producto punto de la cuadrivelocidad. Punto, siguiente, déjenme aquí colocarlo directamente, el vector de Killing, pero recuerden que ese es el temporal, ¿no? O sea, este es el temporal, no es cualquiera, sino es el temporal, ¿cierto? Y esto, pues lo que me está devolviendo, sabemos que es una constante, pero ¿qué constante me está devolviendo? Esto que está acá.
¿cierto? Listo. Y ahora lo que me falta hacer por último, y lo que suelen colocar, lo que suelen dejar colocar los libros, es que a esta ecuacióncita lo que le hacen finalmente es multiplicarle por una m. ¿Por qué por una m? Porque si introducimos esta m a ambos lados pues, de la igualdad, ¿cierto? Esta m es una constante, m puede multiplicar tanto a xi, pero pues xi por m no se nos hace familiar, pero m por la cuadrivelocidad o m por velocidad, masa por velocidad, ¿cómo es que nosotros llamamos eso? Masa por velocidad. El momentum. Exactamente, el momentum, ¿no? Pero aquí como estamos hablando de cuadrivelocidad, sería Cuadrimomentum. exactamente, el cuadrimomentum, correcto. O sea, el cuadrivector momentum, exacto. Entonces, claramente, si lo ingresamos acá, lo que estamos teniendo aquí en esta componente, esto prácticamente se me va a convertir entonces en el cuadrimomentum, punto, el vector de Killing, y esto que en qué se me está devolviendo, esta m aquí multiplica por esta m, se cancelan las m's, y me queda simplemente que esto es e sobre c. Y ahora sí que esta sí es una ecuación bien interesante y que la suelen colocar. Listo. ¿Listo? Y todo eso recuerden que con la condición de que el vector de Killing es la traslación temporal. O sea que lo que estamos diciendo de alguna forma, a ver en resumidas cuentas para más o menos entendernos, que cuando hacemos una traslación temporal o nuestro vector de Killing está asociado a una traslación temporal de nuestra métrica, estamos encontrando que lo que se conserva, ¿cierto? Es justamente esta cantidad de acá. Y esto no les debe sonar tan raro, ¿saben por qué? Porque eso justamente fue lo que nosotros trabajamos, de hecho se parece mucho. Si de pronto tienen ahí las hojitas del curso de relatividad especial que hicimos al principio, de que habíamos definido las componentes de justamente del cuadrimomentum, ¿no? Y si lo recuerdan por allá aparecía justamente un factor parecido a este, o como igual, no sé si lo recuerdan. Entonces, esto no se les debe parecer tan raro, lo que yo voy a mostrar justamente eso también que aparecía por allá, porque recuerden que esto viene de Minkowski, ¿no? Todo esto es Minkowski, ¿no? Pero sí se va a utilizar para los otros. Entonces, listo, ya definido. Entonces, cuando hacemos el producto punto, o esta cantidad que se conserva, o sea, el cuadrimomentum, punto, este vector Killing, que en este caso es la translación temporal, nos devuelve una conservación de la energía. Conservación de la energía. ¿Listo? Listo. Bueno, de pronto como algo ahí interesante a ver, es también lo siguiente. A ver, ¿dónde es que estás? Acá. Es también lo siguiente, vean que de aquí de donde fue nuestra condición, de este paquetico rojito que está por acá, lo voy a volver a copiar, lo pego por acá, a ver, bueno, listo, entonces, esto que fue lo que nos dio supuestamente que era una constante, ¿cierto? Que era lo que estaba por acá arribita, ay Dios mío, esto que era una constante, pues vean que aquí esto también tiene justamente o sea, la relación de la constante también está dado por esto que está por acá, o sea, menos E sobre mc. ¿Sí se dan cuenta? O sea, esta constante está relacionando tanto esto, menos c sobre mc, y esto que habíamos encontrado. Y si relacionamos estas dos cantidades, esta y esta de acá, si se dan cuenta, este menos se va con este menos, este m lo pasamos al otro lado, esta c la pasamos al otro lado, despejamos la energía, y lo que nos devuelve es que la energía es igual la masa por la velocidad de la luz al cuadrado sobre factor de Lorentz. Y eso es lo que se llama bastante en relatividad especial y que lo vimos algún día, energía total. ¿No? Es como una curiosidad. Bueno, listo. Listo. Bien, 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 bien. Listo. Ahora, vamos a hacer un juego similar. A ver, entonces sería el ejemplo número 1. No, sería ejemplo número 2. Entonces, vamos a ver, ya miramos que con una translación temporal se me conserva pues la energía, ¿no? ¿Viste? Inclusive está relacionado al momentum, a pesar de que no se viera. Ahora, si tomamos, por ejemplo, el Killing,
Vamos a mirar un momentico aquí los Killing. Tomemos, por ejemplo, el Killing de rotación en torno al eje Z. ¿Listo? Véanlo acá, conservación de la rotación en el plano XY. Aparecía este Killing, véanlo aquí, este que está por acá. Entonces, pues la pregunta es, bueno, pues, ¿qué pasará si metemos esto? Un Killing, por ejemplo, de rotación en un plano, ¿no? Esto, por ejemplo, sirve mucho, por ejemplo, cuando están trabajando estrellas, digamos, movimientos de estrellas en rotación, cuando se conserva por allá el momentum, ¿no? Angular en rotación es cuando se trabaja relatividad general. Entonces, pues, eso es muy importantísimo por eso. Entonces, por ejemplo número 2 sería, ¿qué pasa si utilizamos el Killing de rotación? Bueno, ese sería rotación espacial, entonces en vez de un cuadrivector, lo colocar un vector directamente en torno al eje Z. O sea, ahí colocamos X, este sería E sub Y, si quieren colocarlo, y aquí sería menos Y E sub X, ¿cierto? Ahí está, que es el Killing justamente espacial en torno al eje Z. O sea, estamos rotando en torno al eje Z. Listo. Entonces, la pregunta es, ¿qué nos devolverá si aplicamos esto? Entonces, ya como sabemos nosotros, y vean que lo voy a colocar directamente porque eso fue lo que dedujimos, que a pesar de que haya aparecido por aquí una M que fue lo último, y de hecho es lo que utilizan los libros, esta M para que nos diera el momentum, el cuadrimomento, entonces ya podemos decir por definición de alguna forma que M por U punto el vector Killing, esto debe ser una constante. ¿Sí? O sea, ¿a qué me refiero? Si multiplique una m por acá, esta m se va a introducir en esta constante, por tanto la absorbe, y lo que tenemos simplemente es que pues multiplicamos m acá y m acá, pues esta m que está por acá, pues no tengo ningún problema, ¿no? Porque esto sí yo ya sé qué cantidad física es, ¿no? Directamente, pues el momento. Entonces, pues utilicemos la misma definición, simplemente lo que se puede multiplicar por una m ya, pero pues, vuelvo a resaltar que no hay problema alguno. Entonces, pues vale, expandamos esta ecuación. ¿Cómo la expandimos? Entonces, m por cuadrivelocidad, pero otra vez, ¿cuánto vale la cuadrivelocidad? U supra alfa E sub alfa, ¿no? Y aquí dice punto, colocamos el punto, y el vector de Killing espacial de rotación en torno al eje Z, que cuánto vale, ¿se en cuenta? Bueno, voy a colocar estos índices aquí E sub Y, E sub X, como E sub 2 y E sub 1, ¿vale? Para que tengamos aquí las componentes, como las conocemos. Aquí sería X E sub 2, haciendo referencia a que es la componente en Y, y aquí menos Y E sub 1, que haciendo referencia a que es la componente en X, ¿no? Listo, ahí está. Entonces lo que hice fue multiplicar vector Killing por esto. Entonces, ¿cómo nos queda? Bueno, esta me la va a factorizar, y esta nos quedaría entonces U supra alfa, E sub alfa, y aquí aparece punto X, E sub 2, o sea, este primer término. Luego menos, lo mismo, U supra alfa, E sub alfa, y aquí aparece entonces Y, E sub 1. ¿Vale? Listo. Vale. Y entonces, pues, ¿qué es lo que tenemos acá? Pues de alguna forma la cantidad X o la cantidad Y, pues podemos tomarlas pues aquí pues, como constantes, ¿no? O sea, pues podemos tomarlas justamente como parámetros que podemos considerar o medir, pues como son posiciones. Entonces lo que tendríamos es que este producto punto que aparece por acá, E sub alfa punto E sub 2, recuerden que esto me devuelve entonces G sub alfa 2, este producto punto de las bases. Y este producto punto de la base E sub alfa, ay, aquí me faltó un punto. A ver, un punto por acá. Ya. Entonces, este producto punto de las bases, que está por acá, sería entonces la componente G sub alfa 1. ¿Listo? Ahora, entonces, ¿cuánto tiene que valer en este caso para el lado, para esta componente? Alfa, para que esto no sea cero, pues tiene que ser 2, ¿no? Que los dos índices tienen que ser iguales para que sea diferente de cero el componente. Por tanto, aquí en este caso alfa debe ser igual a 2. Y aquí al otro lado de la expresión, ¿cuánto debe valer? Pues debe valer 1, para que nos dé algo, ¿no? Componentes iguales, alfa igual a 1, ¿cierto? Ahora la pregunta, ¿cuánto vale esto y cuánto vale esto? Pues si lo recuerdan, justamente entonces, aquí lo coloco rápidamente y ya subo, G sub 2, 2 de Minkowski vale 1, igual que también la otra componente G sub 1, 1, ¿cierto? La única que vale menos 1 es G sub 0, 0, que ya lo hicimos arriba. Por tanto, prácticamente lo que se me convierte todo esto pues es en un 1, ¿cierto? Conclusión, entonces lo que tenemos aquí subo. Entonces lo que tengo es que esto me va a quedar m, y aquí como me va a quedar por los unos, por las componentes de la métrica, lo único que se me salva es, a ver, mira por acá,
Entonces, como alfa debe ser igual a 2 en este primer caso, aquí, alfa debe ser igual a 2 en esta primera componente, en este primer producto punto, pues como colocamos alfa acá 2, pues aquí también debe colocar alfa 2, o sea que aquí debe ir la componente u supra 2. Y aquí en el segundo, como colocamos alfa igual a 1, pues aquí debe ir también u supra 1. ¿Listo? Entonces, vuelvo y subo. Entonces aquí iría el 2, ¿no? Entonces aquí sería justamente, a ver, u supra 2, y aquí sería x sería menos, y luego aquí sería entonces u supra 1, y. ¿Listo? Pilas que esto no es ningún exponente y nada, simplemente es el índice, ¿no? El supraíndice de toda la vida. Listo. Entonces, ahora, si introducimos esta m dentro del paréntesis, pues masa por la componente de la velocidad en y la masa por la componente de la velocidad en x, pues me vuelve el momentum en x y en y. O sea, de alguna forma esto, al introducirlo, como son momentos, pues esto se me convierte en p supra 2, ¿cierto? Por x menos p supra 1 en y. ¿Vale? Esto, vuelvo y repito, no es ningún elevado a la algo, ¿no? Simplemente es el supraíndice. Listo, entonces tenemos aquí la componente del momentum en y, p supra 2, y la componente del momentum en x, p supra 1, ¿cierto? Pero si quieren podemos hacer lo siguiente, más bien a esto invirtámosle estos valores, o sea, x lo coloco de primeritas y luego p lo coloco de segundas, ¿cierto? Y si quieren, como ya sabemos nosotros que estas componentes contravariantes, ya esta p supra 2 hace referencia al p sub y, ¿cierto? Que alguien me diga, por favor, a qué se parece esto o qué es esto. O a qué le suena. ¿Mm? ¿Algo? A una componente del producto cruz. A una componente de un producto cruz, ok, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Una componente de un producto cruz. ¿Y qué producto cruz podría ser? O una rotación. O una Listo. rotación. Una rotación, exacto. Y por allá en mecánica clásica, ¿ustedes se acuerdan a qué es lo que nosotros aludíamos justamente porque el problema es ese rotación en torno a algo, ¿no? En este caso al eje Z, ¿cierto? Estamos rotando algo en torno al eje Z en este caso. ¿Esto qué es? ¿Quién me recuerda? ¿Quién me recuerda? Sí es rotación, exacto, sí. Pero ¿cómo se llama esto? Esto que está justamente aquí, esta componente, ¿de qué? ¿Componente de quién? ¿Mm? Con respecto al eje Z, sí, sí, Eso sí. sería, eso Tal vez del, sería producto cruz de Z entre el producto cruz de distancia por producto cruz de momento en el espacio Z. ¿Están de acuerdo que sería esto? O sea, vean, anote lo que me dijiste, producto cruz de posición con respecto a momentum, ¿sí? No, torque no. Porque el torque, recuerden que vincula la fuerza, ¿no? Es el producto cruz con pues la no del estoy muy momentum. seguro, pero tal vez una componente de las matrices de Euler. No tan allá, no tan allá, más para acá. Vale. Pero más o menos. ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? Exactamente, momentum angular. Eso es, momentum angular. Claro, porque el momento angular es justamente una de las cantidades que se conserva en física, ¿no? Aparte del momentum lineal de la energía, el momentum angular. Esta es la definición del momentum angular. ¿La recuerdan? R cruz P. Exactamente, exactamente. Entonces, R cruz P es la definición del momentum angular, claramente. Entonces, lo que tenemos aquí cuando hacemos esto, pues, es justamente la componente, esto que está aquí, lo que acabamos de calcular, es la componente del momento angular LZ, porque recuerden que estamos rotando en torno al eje Z. Por eso es que aquí la componente L sub Z, pues es justamente eso que está ahí arribita, es exactamente eso, ¿cierto?
Ahí está. Conclusión. ¿Y qué es lo bonito de eso? Si se están dando cuenta, o sea, que metámosle cualquier vector killing a este producto punto, ¿cierto? Utilicemos todo esto, estos desarrollos que ya sabemos que los hemos realizado, y nos está devolviendo cantidades que se conservan. ¿Qué pasó con la traslación temporal? Nos devolvió energía conservada. Le metimos un vector killing de rotación en torno al eje Z. ¿Qué nos devolvió cantidad conservada? Vean que lo que nos devolvió fue el EZ. Y quiero que vean que recuerden que partimos de aquí, de esto. Y todo esto que nos dio, siempre al final nos da una constante. Esto justamente es una constante. Conclusión, todo esto al final que acabamos de hacer, entonces nos refleja el hecho de que LZ es una constante. ¿Sí? O sea, porque cualquier cuerpo en este caso que esté claramente en este caso en espacio-tiempo de Minkowski y que esté rotando, ¿vale? En torno al eje Z, pues claramente tendrá una conservación del momentum angular, sub Z en este caso. ¿Listo? Y si lo hiciéramos con el otro, por ejemplo, si lo hiciéramos con otro vector killing de rotación, pues deberíamos calcular lo mismo, ¿no? O sea, en ese caso, momentum angular, digamos, sub X o sub Y, dependiendo de cuál estemos cogiendo de estos de acá. Entonces, si se están dando cuenta, este poder que tiene esos vectores killing son muchos. ¿Por qué? Porque cuando tengamos entonces cualquier métrica y calculemos los vectores killing de la ecuación de killing que vimos en su momento, entonces pues vamos a calcular esto que se está conservando. Esto nosotros ya lo sabemos, sí, no es nada, digamos, sorprendente en principio, ¿no? Porque ya lo sabíamos, o sea, ya hacemos las cantidades que se conservan por lo menos clásicamente. Pero cuando tengamos métricas o curvas raras, ¿cierto? Por ejemplo, la de Schwarzschild, entonces pues vamos a ver qué cantidades son las que se van a conservar allá, porque ya no va a ser tan trivial como esto, ¿no? Hay que ver cuáles son los vectores killing, qué pasa si los introducimos y hacemos todo este desarrollo y qué es lo que se conserva y cómo se conserva allá, ¿no? Entonces, eso me parece a mí lo bonito de utilizar todo esto. Sería muy interesante de pronto, pues ya para trabajo de ustedes, si quieren hacerlo, de pronto que utilizaran los otros, pues porque aquí nos queremos no sé cuántas más clases, haciendo paso por paso todo esto. Pero sería interesante, por ejemplo, que hicieran pues sería interesante, por ejemplo, que hicieran cualquier de translación XYZ, estos de translaciones espaciales. Y y les anticipo que si hacen utilizan cualquier translación espacial de estas que están por aquí, estoy señalando, les va a aparecer una conservación del momento lineal espacial. ¿Listo? Una conservación del momento lineal de toda la vida. ¿Listo? O interesante más aún, si utilizan estas de rotaciones temporales, esto que aparece por aquí, que se llaman los BOST, BOST X, BOST Y y BOST Z. A ver qué pasaría ahí. Porque ya tienen todo, ya tienen todas las herramientas, simplemente es calcular ahí los productos puntos y ya, no es nada más. Listo, bien, 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 bien. A ver, ¿preguntas hasta ahí? Línea de separación acá. Coloquen un 2 si no hay preguntas, porfa. Listo. A ver. Listo, listo, listo. Ahora, bueno. Listo. Ahí ya está todo bien, listo. Entonces, bueno, ya más o menos teniendo esto claro, y ya sabiendo entonces lo que podemos hacer con estos vectores killing, ¿cierto? Habría que preguntarnos algo interesante también, además de esto que hemos hecho. Y la pregunta es, ¿podríamos, ustedes qué opinan? Coloquen ahí, por favor, en el chat un 1 si creen que sí o un 2 si creen que no. ¿Listo? ¿Ustedes creen que podríamos reproducir esos vectores killing o podemos transformarlos o bueno, definirlos en otras coordenadas? O sea, digamos, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, esos vectores killing de la tabla que hicimos la primera vez fue en coordenadas cartesianas, si se dan cuenta, porque aparece XY, 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 ¿cierto? XY, 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 Z, Z. Bueno, la pregunta es, ¿podría yo transformar esos vectores killing, por ejemplo, que no tuvieran, o más bien los coloco acá, que no dependieran de X, Y, Z, sino que los transformáramos, por ejemplo, a coordenadas esféricas? O sea, vectores killing que dependieran de R, θ y φ.
¿Podríamos hacer esto? ¿Ustedes qué dicen? Con el jacobiano, ¿no? Listo, listo, vale, con el jacobiano. Podría ser una forma bastante formal, sí, sí, sí. Y o la forma larga, que es la que voy a dar yo, que siempre doy por formas largas. Entonces, a ver, mm, primero tenemos que acordarnos, primero tenemos que acordarnos de cómo es que definíamos nosotros la métrica, si lo recuerdan, la métrica en coordenadas esféricas, ¿listo? Pero entonces en este caso voy a definir la métrica de Minkowski, ya no la métrica de Euclidia en coordenadas esféricas, sino la métrica de Minkowski, Minkowski en esféricas. Bueno, esféricas. Ahí usted me entiende. Esféricas. Entonces, pues, bueno, en su momento lo calculamos, recuerden, no voy a volver a hacer todo ese cálculo tan grandote, pero ya en su momento lo calculamos incluso en los primeros talleres que yo dije al principio, era calcular eso justamente, ¿no? Y esas componentes que aparecían por allá, solamente voy a hablar de la parte espacial, entonces voy a colocar aquí IJ, aparecían las componentes 1, 0, 0, 0, que parecía un R al cuadrado, por aquí 0, 0, 0, por aquí un R al cuadrado, seno al cuadrado de teta, ¿cierto? Y eso aparecía justamente en las componentes de la métrica euclidia en coordenadas esféricas, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? Que si tú tenías la métrica euclidia de x cuadrado, de y cuadrado, de z cuadrado, eso simplemente se transformaba en coordenadas esféricas como de r al cuadrado más r al cuadrado de teta al cuadrado más r al cuadrado, bueno, aquí debería ser mayúscula, no sé por qué lo coloqué en minúscula, r, seno al cuadrado de teta, y esto sería de phi al cuadrado, ¿no? Que justamente por eso que aparecen las componentes. Aquí hay un 1, aquí hay un r al cuadrado, aquí hay un r al cuadrado, seno al cuadrado de teta, que son justamente las componentes de la diagonal, de la métrica, ¿no? Listo, entonces esto es la métrica en coordenadas, ¿qué? Esféricas. Solamente, chicos. Ya, ya, listo. Bueno, entonces estaba acá, entonces, bueno, esto simplemente es la, la métrica de Euclid en coordenadas esféricas, ¿no? Vale, y si queremos definir pues, la métrica de Minkowski, pues lo único que ya sabemos que tenemos que añadirle, pues simplemente es la parte temporal, ¿no? O sea que la métrica de Minkowski en coordenadas esféricas, pues simplemente sería menos, y el menos por el valor que está por acá, ¿no? Menos 1, 0, 0, 0 por acá, 0, 0, 0. Esta empaquetadita, toda esta, ese sería entonces aquí en alfa beta, sería la métrica de Minkowski, ¿no? Y sería menos c al cuadrado de t al cuadrado, y aquí sería entonces más el de r al cuadrado, ay Dios, de r al cuadrado más r al cuadrado de teta, más r al cuadrado, seno al cuadrado de teta, y por acá de phi al cuadrado. O sea que, como recordaréis, pues simplemente esa sería la métrica de Minkowski en coordenadas esféricas, pues ya, ¿cierto? Nada más. Listo.
Pero nuestra tarea no es esa, nuestra tarea es convertir de alguna forma estos vectores Killing en coordenadas esféricas. Simplemente lo estoy colocando para que recordemos esto, ¿no? Que lo tengamos ahí fresquito. Entonces, a ver, por ejemplo, pues por ejemplo vamos a hacer el que acabé de hacer del Killing que en torno al eje Z. Entonces, si recordamos, a ver, si lo recordamos, tenemos por ejemplo X, Y y Z. Entonces, si ustedes lo recuerdan, justamente las coordenadas esféricas pues, están relacionadas con el ángulo phi, que es el que va por acá, el ángulo teta, que es el que va por acá, y la R, que si quieren lo pintamos por acá con, no sé, simplemente coloquemos el otro color. O sea, cualquier punto del espacio es definido, sabemos que por justamente R, teta y phi. Listo. Entonces, les hago una pregunta, y esta pregunta es interesante para que la respondan, que es bastante más bien visual. Si nos basamos otra vez en el ejercicio que acabamos de hacer, el vector Killing, el último, el vector Killing que rota en torno al eje Z, solamente rota en torno al eje Z. O sea, a ver, le voy a copiar. Este que está acá. Vector Killing de rotación espacial en torno al eje Z. Pues a ver, intuitivamente, ¿ustedes qué pensarían que en coordenadas esféricas está cambiando si estamos rotando en torno al eje Z? ¿Qué coordenada en coordenadas esféricas está cambiando? Sí, no El sé si... phi, Exacto, exactamente, el phi, exactamente, ¿cierto? El phi. ¿Por qué? Pues porque yo estoy diciendo, estoy rotando en torno al eje Z, digamos, un punto por acá, y este punto está formando, por ejemplo, un cono, ¿cierto? ¿Qué está haciendo el cono? Bueno, o este puntico alrededor de esta trayectoria, pues está rotando en torno al eje Z, o si lo quieren, por ejemplo, colocar aquí en el plano, ¿no? En el plano justamente. Aquí una pepita que está girando en torno al eje Z en el plano XY justamente, ¿no? Pues aquí es justamente donde se conserva el momentum angular, ¿vale? O sea que en principio podríamos decir, o sea, sin hacer nada de matemáticas, podríamos decir que esta, por ejemplo, para este caso, que fue el último que hice, la rotación, el vector de Killing de rotación espacial en torno al eje Z, podríamos decir en principio, pues que esto sería, al final, simplemente E sub phi. Pues porque claramente, si estamos rotando, esto me está definiendo la rotación en torno al eje Z, pues vale, o sea, si aquí las coordenadas esféricas son r teta phi, teta no se mueve, r no se mueve, pues el único que se mueve es phi, por tanto, pues esto debería tener algo más o menos de ese estilo. Ahora, ¿cómo podrían comprobarlo? La manera larga, es que fue como yo les dije ahorita, fue justamente utilizar lo que un día utilizamos y que fue bastante largo también que lo hicimos, que puede ser también un buen desarrollo para que lo puedan comprobar. Y era justamente relacionar las coordenadas de estas paramétricas. ¿A qué me refiero? Pues que nosotros ya sabemos, por ejemplo, que x en coordenadas esféricas, ¿cierto? Es igual a r seno de teta coseno de phi, que y era igual, si lo recuerdan, a r seno de teta seno de phi, ¿cierto? Y z era igual a r cos teta, ¿cierto? Estas eran nuestras ecuaciones paramétricas. Y si lo recuerdan, alguna vez por allá, con unas ecuacioncitas, si lo recuerdan bien, lo que hicimos fue reexpresar digamos, las bases normales, digamos, de sub x, en función o como combinación lineal de las bases esféricas. O sea, ¿a qué me refiero? Aquí, por aquí, digamos, un r, por aquí más algo de un e sub teta, más un algo de un e sub phi. Eso lo hicimos alguna vez, no sé si lo recuerdan. Entonces, pues, ¿qué es lo que tendrían que hacer? Y sería pues bonito que lo hicieran, pues porque no lo voy a hacer yo, la verdad. Pues para que ustedes justamente rayen ahí y pues comprueben que esto es verdad. Esta y las que les voy a colocar. Entonces, pues lo que tendría que hacer simplemente es utilizar estas ecuaciones paramétricas, x, ¿sí? xr seno de teta coseno de phi, lo introducen aquí, o sea, reemplazan esta x por esto, esta y la reemplazan por esto, y estas bases normales, pues las reemplazan por lo que hemos calculado nosotros en su momento, esta y esta. Y cuando operen todo esto, bueno, pues según intuitivamente lo que aseguré yo supuestamente, es que debería aparecer esto. ¿Mm?
Sería interesante que lo hicieran, o sea, lo que estamos diciendo, o sea, lo que estamos haciendo, si se dan cuenta prácticamente, es cambiar el vector de Killing en coordenadas cartesianas y lo estamos pasando a coordenadas esféricas, simplemente haciendo esos cambios pues, de parámetros y ya, reemplazando lo que ya hicimos alguna vez. ¿M? Eso simplemente es. Y pues prácticamente lo podemos hacer así con todas, pues porque si se dan cuenta en la tablita, lo único que tenemos, si se dan cuenta, lo único que tenemos son puros x, y, z y las bases, justamente, e sub x, e sub y, e sub z. Las e sub 0, obviamente, y las c por t, pues no las va a cambiar, ¿no? Porque no hay, o sea, no hay un cambio de coordenadas de ct a otros en coordenadas, por ejemplo, esféricas, pues porque son espaciales, a ver, ¿no? Solamente vamos a cambiar las x, y, z y las e sub x, e sub y, e sub z. Y entonces, pues lo que podrían hacer sería ese ejercicio justamente, y si lo hicieran para, digamos, ese sería para girar en torno, sería para girar en torno al eje Z, ¿no? En torno al eje Z. El otro, a ver, ¿cuál es que más? Por ejemplo, el de rotación, con respecto al eje, el eje X, ¿no? Entonces aquí tendríamos, a ver, el eje X, sí, está bien. Listo, entonces aquí, por ejemplo, podríamos colocar, bueno, por ejemplo, déjenme colocarlo así, que sería en torno al eje X, ¿no? Entonces aquí colocaríamos, si quieren, aquí eje X, por colocarlo arriba, ¿no? Bueno, lo dejamos más bien así, ya que está saliendo aquí. Entonces, rotar en torno al eje X. Y esto, lo que les debería volver, que aquí arribita ya no sería tan trivial, ¿no? Como rota justamente con respecto al eje X, ya no sería tan fácil como este de aquí arriba. Y este lo que les aseguro que les devolvería, si lo hacen bien el ejercicio, lo que les debería devolver sería menos seno de phi, e sub teta, perdón, menos coseno de teta, seno de teta, y aquí coseno de phi, e sub phi. ¿Listo? O sea, lo que hice simplemente, perdón, fue transformar en coordenadas cartesianas el vector Killing de rotación en torno al eje X de cartesianas a esféricas. Eso fue lo que hice. Y si lo hacen para este, les aseguro que van a encontrar, si hacen bien el ejercicio, esto que está por acá. Y por último, me faltaría entonces el vector Killing en torno al eje, ¿cuál está? ZX, Y, ¿no? Este podría ser Z sub X menos X sub Z. Y si hacen el mismo ejercicio, les aseguro que van a encontrar entonces coseno de phi, por acá va a aparecer un e sub teta, por acá menos coseno de teta, seno de teta, seno de phi, y esto es sub phi. Y esto sería pues rotación en torno al eje Y, o sea, el que va para allá. Déjenme borro esto. Este sería X y este sería Y, listo. Ahí está. Entonces, pues lo que simplemente necesitamos es transformar, ¿no? Pues es una transformación de coordenadas y ya, no es nada más la verdad, no es nada más. Entonces, pues así si lo hacemos pues para estas rotaciones, este caso de ejemplo que puse, pues lo tendríamos que hacer para las translaciones, que sería hecho mucho más fácil, simplemente sería reemplazar eso de X y ya, ¿cierto? Para los BOST también, y así con todos y ya, excepto para la temporal, ¿no? Vuelvo y repito, la temporal no. Vale, listo. Listo. A ver, ¿cuánto tiempo nos queda? 7:44. A ver, bueno, podríamos pensar si quieren para cerrar lo siguiente. Podríamos hacer el siguiente jueguito. Entonces, digamos que ustedes ya hicieron el ejercicio, ya tomaron la tarea y dijeron, bueno, vamos a calcular esto, nos dio esto, bien. O sea, digamos que para el caso de las rotaciones les dio efectivamente esto, espaciales, les dio esto y todo bien. La pregunta sería, ya que supuestamente, según esto que les coloqué arriba, que fue nuestro tema de inicio de la clase de hoy, hacer el producto punto de la cuadrivelocidad, punto. Este señor de aquí, el vector Killing, siempre me dará algo constante, pues si eso se cumple para cartesianas, pues también se tendrá que cumplir para esféricas, ¿no? A ver, entonces, lo que podríamos decir es, vale, pero como estamos hablando en esféricas, pues yo tendría que definir entonces mi cuadrivector de velocidad.
que sería componente temporal, y las tres coordenadas espaciales, pero esféricas. O sea, tendría derivada de x supra 0 con respecto de tau, ¿cierto? E sub 0, más de x supra 1, bueno, y así con todos, ¿no? De x supra 1, e sub 1 y así. Pero entonces, en vez de colocar de una vez los x sub 1 y otras vainas, va a colocar directamente lo que serían las coordenadas, ¿no? O sea, a ver, digamos para la parte espacial, digo temporal, tendríamos pues, c por t, que sería x supra 0. Para la parte de aquí, la parte de la x supra 1, en coordenadas esféricas, pues ¿cuánto sería? Pues sería r, ¿no? Con respecto de tau, e sub r. Por acá más, aquí sería la derivada de con respecto de teta, perdón, derivada de teta con respecto de tau, y aquí e sub teta, y aquí finalmente derivada de phi con respecto de tau e sub phi. Vale, o sea que esta de aquí sería mi cuadrivelocidad en coordenadas esféricas, ¿no? Pues cómo varían cada una de las coordenadas que hacen parte de este cuadrivector, pues respecto al tiempo propio, ¿no? El tiempo propio, que es nuestra invariante. Recuerden que esa siempre ha sido nuestra invariante. No estoy viendo las preguntas, perdón. ¿Y si vale rotar temporalmente? Sí, sí, también, también. De hecho, pueden hacer el ejercicio también interesante sería que hicieran el ejercicio para la rotación temporal y pues también podrían entenderlo en coordenadas esféricas, ¿no? Y también allá algo se conserva, lo que ya es interesante lo que pasa. Bueno, bueno, entonces, este de aquí sería justamente mi cuadrivector de velocidad en coordenadas esféricas. Entonces, por ejemplo, si yo dijera, y me voy a volver aquí arribita, que este de aquí, voy a señalarlo, este de aquí justamente, es el vector de Killing de rotación en torno al eje Z, pero miren que aquí ya estamos hablando en coordenadas esféricas, simplemente es E sub phi. Si yo quiero tener un vector de Killing, ¿cómo se conserva? O si se conserva algo en torno al eje Z en rotación, pues tengo que aplicar este vector Killing E sub phi. O sea que la pregunta sería, pues sería válido entonces escribir, según nuestra condición, el producto punto de este de aquí, punto E sub phi, que sub phi, E sub phi, igual a una constante. Pues la respuesta es que sí. La respuesta es que sí, porque esto vale no solamente para cartesianas, sino para esféricas, para polares, para las que ustedes quieran. Y les habría que ver qué es lo que se conserva, ¿no? Justamente. Entonces, esto de aquí, o sea, podemos volver a hacer todo esto mismo que hicimos con coordenadas cartesianas a cualquier tipo de coordenadas. Lo que tendríamos que hacer simplemente sería transformarlas y ya. No hay que hacer nada más, ¿no? Entonces, pues, pues la pregunta sería, vale, si hacemos esto, pues, ¿qué me daría, no? Entonces, déjenme ver, subimos por acá. Ya si quieren con esto cerramos. El temita del día de hoy, o sea, recuerden, esto que estamos haciendo es rotación en torno al eje Z. Simplemente que estamos hablando en coordenadas ya esféricas, ¿no? Aquí, ¿por qué coloqué Z? Ya, listo. Entonces, a ver, tenemos acá entonces M, U supra phi, si quieren llamémosle, o supra, bueno, pues lo que sea, cualquier cosa, a ver, coloquémosle, porque si phi no me sirve, que sí, es que estoy hablando, a ver, alfa, ¿no? Que le hemos colocado E sub alfa, punto, E sub phi, y esto debe ser igual a una constante, ¿no? Vale, pero entonces, ¿qué es lo que debe valer de aquí de alguna forma para que esto no sea cero? Pues ya sabemos que aquí, este producto punto, me devuelve justamente la componente de la métrica, G supra alfa phi. O sea, ¿por qué reemplazamos alfa en coordenadas esféricas para que este componente sea diferente de cero? Pues debe ser phi, justamente, ¿no? Componente G sub phi, phi. ¿Mm? No vale R phi, no vale teta phi, no vale... no vale C por T phi, no, nada de eso. Simplemente phi, phi, porque es la diagonal, ¿no? Y esta, miremos a ver cuánto es que vale. Entonces, ¿dónde se queda colocado esto? Acá, ¿no? Abajito, ¿dónde está acá? Eso. Entonces, ¿cuál sería ese sub phi phi? ¿Vale? Pero recuerden que estamos ubicando aquí justamente, este de aquí sería G sub, bueno, a ver, lo podemos colocar con numeritos, con índices, pero es que aquí arriba lo coloqué con letricas, ¿no? Entonces, podemos colocarlo con letricas también. Sería sub TT, sería TR, por acá sería entonces G sub T teta,
G sub T phi, esta segunda sería entonces G sub RT, G sub R, bueno, y así, con todas, R teta, bueno, en fin, R phi, y la que nos importa prácticamente es la phi, o sea, prácticamente si se dan cuenta siguiendo este mismo análisis, pues aquí estaría en la diagonal TT, aquí sería RR, aquí sería teta, teta, y la última sería justamente phi. Hemos dicho G sub 3, 3, eso es, esto es lo mismo que G sub 3, 3 en coordenadas estas esféricas. ¿Y eso cuánto vale? Pues vean que vale esto que está por acá. O sea, R cuadrado seno cuadrado de teta, es lo que vale esto. R cuadrado seno cuadrado de teta, ¿cierto? Entonces, vale, entonces como aquí tengo que colocar un phi, alfa debe ser igual a phi para que esto no sea cero. O sea, aquí esto me va a quedar m u supra phi, o sea, la velocidad angular phi, pero aquí reemplazo alfa igual a phi. Y esto que justamente es g sub alfa phi, perdón, g sub phi, porque ya lo reemplacé. Esto debe ser una constante, pero ya sabemos que g sub phi es igual a m u supra phi, y aquí sería r al cuadrado seno al cuadrado de teta, y esto debe ser igual a una constante, ¿vale? Entonces, claro, esto último de aquí debe ser igual a una constante, esto debe ser igual a una constante. Bueno, y lo que sucede es que, a ver, algunos textos, entonces, lo que dicen es que esto que está acá, que se dan cuenta, viene siendo prácticamente lo mismo que P, o sea, esto es lo mismo que P, pero P supra phi, vamos a decirle, ¿no? Y esta posición de aquí, ya que estamos hablando en coordenadas esféricas, no en coordenadas ya cartesianas, esto que está justamente de aquí es lo que sería, pues, haría las veces de, pues, de la posición, ¿no? De la posición, pero en coordenadas esféricas. O sea que prácticamente aquí, así, por eso es que me tomé el atrevimiento primero de hacer el ejercicio en coordenadas cartesianas para que después en coordenadas polares, esto que está aquí es lo que usualmente suelen llamar entonces la componente, y pilas con lo que voy a colocar aquí, L supra phi, o sea, la componente del momento angular supra phi, eso se ve bastante raro, ¿no? Y esto sería justamente m u supra phi r al cuadrado seno al cuadrado de teta. O sea, es una componente angular, ¿cierto? O sea, es una componente de momento angular, pero asociada al ángulo, no al plano así como lo trabajamos en cartesianas, no, sino al ángulo, ¿vale? Y esto se le suele colocar, pues, digamos que la notación de esta manera. Y esto es lo que tiene que ser constante, o sea que lo que se conserva de alguna forma es este momento angular raro asociado a este ángulo phi. ¿Mm? Que si lo quieren dejar en numeritos, pues esto simplemente sería L supra 3, ya que 3 es este índice, ¿no? En coordenadas esféricas, y aquí sería M U supra 3, que sería, no sé, R supra, ¿qué? R al cuadrado, seno al cuadrado de teta, y esto debe ser una constante. ¿Mm? Pero digamos que algunos también pues dicen, pues a ver, en vez de complicarnos la vida con esto, pues más bien digamos con algo que conozcamos. Entonces desde aquí, si se dan cuenta lo que hice fue reemplazar directamente este pequeño paquetico que está acá, ya sabemos a qué es igual, ¿no? Espero que ya sepan a qué es igual. Esto que está acá. Recuerden que nosotros podemos contraer los objetos con la métrica, ¿cierto? O sea que yo puedo tener, digamos, U supra alfa, y esto es igual a G alfa beta, U sub beta, ¿cierto? Contraer con la métrica. O U sub alfa, y eso sería G sub alfa beta, U supra beta. Vean que aquí lo que tenemos justamente, o sea, ahí donde señalé de azulito, lo que tenemos es esto. Vean, ahí está U supra beta, pero aquí beta hace las veces de phi, y aquí G sub alfa beta, que aquí hace las veces de phi, o sea, G sub phi. Y en este caso todo, o sea, tanto alfa como beta valen phi. O sea que esto simplemente no es más que en estos términos U sub phi, porque esto es G sub phi, y aquí U supra phi. O sea, es una contracción, o sea, me devuelve justamente las componentes covariantes de la velocidad, de la cuadrivelocidad, ¿no? O sea que esto que está aquí simplemente termina siendo m u sub phi, que es una constante, ¿vale? Y esto,
A veces también lo colocan como L sub phi, o sea, la componente covariante del momentum angular asociado al ángulo phi. Si tenemos nuestros dos resultados finales, o sea que lo que podemos decir de alguna forma es que en coordenadas igual esféricas, lo que se está conservando también es el momentum, pero no el momentum, ¿cierto? Asociando las coordenadas x, y, z, sino el momentum asociándolo a las coordenadas r, θ, phi. En este caso nos dio phi, ¿vale? Por eso nos apareció esto que está por acá. Entonces, estas serían nuestras dos ecuacioncitas que nos salen de las coordenadas esféricas, nuestros momentos angulares, y listo. Y listo. Entonces eso sería pues como para que van viendo más o menos cuando lleguemos allá al mundo de, por ejemplo, de Schwarzschild, que va a ser la primera solución que veamos, pues qué es lo que tenemos que hacer más o menos, ¿no? Es que es un juego simplemente, pues danos la métrica y ya más o menos nos podemos defender, ¿no? Ya practiqué con la métrica, sí que tenemos todo, ¿no? Por eso es tan importante el código que les mencioné al principio. Mm, listo, listo. Eso sería por lo menos hoy porque ya creo que hoy fue bastante y pues hay que digerirlo, ¿no? Listo, chicos. Esto, Nicolás, una pregunta en cuanto al programa. Es que yo lo descargué y me da que es máxima 13,042, pero usted tiene el 20 algo. ¿No pasa nada? Ah, yo creo que esa es la versión. Lo que pasa es que ahí en el link que yo les pasé, espera un momentico, miramos ahí rápido. En el link que yo les pasé. Es que en el link que yo les pasé, ahí pueden colocar cualquier versión, pero pues es mejor de pronto que utilicen la última versión. Esa última versión está justo, pues la primera que aparece ahí. Ese es Entonces, de 64. exacto, y si tu computador, pues el mío la verdad no corre 64, o sea, no tiene el sistema operativo 64, sino de 32. Entonces yo le doy, digamos, aquí. Y aquí directamente, pues en esta versión, lo que hago es descargarlo en el de 32 y él te lo descarga directamente. Ah, vale, gracias. Listo, ahí lo descargas y te corre, si pronto el sistema operativo es igual al mío. Listo, entonces sería todo, chicos. Entonces, bueno, listo, no siendo más, nos veríamos mañana. Si no hay preguntas, nos vemos entonces mañana, chicos. Gracias. Listo.